Volví a casa de mi padre por 3 días. Mi marido me envió mi maleta con una nota: lárgate y no vuelvas. Sonreí con desdén e hice una cosa. Al día siguiente, él estaba de rodillas, llorando y suplicando mi perdón. Mi nombre es Isabel. Este año cumplo 34 y soy la jefa de contabilidad de una constructora en Madrid. Mi trabajo es ajetreado. Mi mente siempre está al límite entre libros de cuentas, contratos, pagos, revisando cada cifra una por una. Pero por muy agotador que fuera el mundo exterior, siempre me decía a mí misma que al llegar a casa podría respirar aliviada, porque tenía una familia a la que volver, un marido en el que apoyarnos mutuamente. Mi marido se llama Mateo. Visto desde fuera, casi todo el mundo lo describiría como un hombre bueno, maduro y de trato agradable. Durante nuestros 6 años de matrimonio yo también lo creí. Creí que era una mujer afortunada por haberme casado con un hombre que no bebía hasta perder el control, no apostaba, ni le gritaba a su mujer en plena calle. Pero solo los que viven bajo el mismo techo saben que hay matrimonios que no se rompen por una gran pelea, sino que se enfrían gradualmente, hasta que estar uno al lado del otro es como estar junto a un extraño. Desde hace aproximadamente medio año, Mateo había cambiado notablemente. Salía temprano y volvía tarde con frecuencia, el móvil siempre con contraseña, y boca abajo sobre la mesa, como si temiera que alguien lo viera. Un día, al acercarme, cogió el teléfono, se levantó y se fue al balcón a hablar. Cuando le pregunté, solo recibí respuestas cortas. Es trabajo, no imagines cosas, estoy muy cansado. No soy el tipo de mujer que interroga, y mucho menos quería convertirme en una esposa paranoica. Así que, muchas veces, aunque notaba algo extraño, intentaba tragarme mis dudas. Me consolaba pensando que seguramente estaba estresado por el trabajo, que los hombres a esa edad tienen muchas preocupaciones. Como esposa, debía ser un poco más comprensiva, entenderlo un poco más. Seguí cediendo, retrocediendo, hasta aquella mañana. Era una mañana completamente normal. Recuerdo perfectamente que estaba en la cocina, cortando un poco de perejil para espolvorear sobre las tostadas con tomate y jamón de mi marido. Mateo estaba sentado en la mesa, con los ojos pegados al teléfono, masticando casi sin ser consciente de lo que comía. El silencio en casa era tan profundo que se podía oír el tic-tac del reloj de pared. En ese preciso instante, sonó mi teléfono. Era mi primo Pablo. Normalmente rara vez me llamaba directamente tan temprano. Así que, en cuanto vi su nombre en la pantalla, mi corazón dio un vuelco. Apenas me llevé el teléfono a la oreja cuando oí su voz agitada y distorsionada al otro lado. Isabel, el tío Felipe ha tenido un ictus. Lo estamos llevando al hospital. Tienes que venir ya. Date prisa. Sentí como el cuchillo se me caía de la mano y golpeaba la encimera con un chasquido seco. Me quedé rígida. Un zumbido me llenó los oídos, y solo escuchaba fragmentos de sus palabras. En urgencias, no se sabe nada. Ven rápido. Mi padre Felipe, con 63 años, había sido un hombre fuerte toda su vida, siempre ágil, rara vez enfermo. Nunca imaginé que un día recibiría la noticia de que se había desplomado así, de repente. Me giré bruscamente, con la voz tan temblorosa que ni yo misma la reconocía. Mateo, mi padre ha tenido un ictus. Tengo que irme ahora mismo. Mateo levantó la vista. Me miró exactamente 2 segundos y luego dejó el teléfono sobre la mesa. Yo esperaba una pregunta, una muestra de preocupación, al menos un ¿cómo está? Te llevo yo. Pero no. Solo frunció el ceño ligeramente y dijo una frase que me heló la sangre. Pues vete. Vete rápido y vuelve pronto, que no afecte al trabajo. Me quedé paralizada. En ese instante no podía entender cómo el hombre que dormía a mi lado cada noche podía decir algo así mientras mi padre estaba en urgencias. Su tono no era alto ni agresivo, pero esa indiferencia casual me hirió más que cualquier grito. Lo miré, queriendo decir algo, pero sentí como si alguien me estuviera estrangulando. Y de nuevo me contuve. Pensé que quizás estaba preocupado por algo de la empresa, que los hombres expresan las cosas de otra manera. Mi familia estaba sumida en el caos en ese momento. No quería añadir una discusión más. Corrí a la habitación, me cambié de ropa, metí un par de prendas en una bolsa de viaje, el cargador del móvil y mi DNI, con las manos temblando tanto que me costó varias veces cerrar la cremallera. Pero, extrañamente, en medio de esa angustia que me quemaba por dentro, no olvidé mis deberes. Volví a la cocina, apagué la vitrocerámica, guardé la comida en la nevera y le recordé a mi marido que había lentejas en una olla en el frigorífico. Por la noche solo tendría que calentarlas. Incluso aproveché para doblar la ropa que había recogido del tendedero la noche anterior y la dejé ordenada sobre la cama. Ahora, al recordarlo, me veo a mí misma a la vez patética y ridícula.
Mi padre en el hospital, entre la vida y la muerte, y yo preocupada porque la casa estuviera ordenada y mi marido no se quedara sin cenar. Antes de irme, arrastré la maleta hasta la puerta. Mateo seguía allí sentado, con la cabeza gacha mirando el teléfono. Le dije en voz baja: me voy al hospital a estar con papá unos días. Te llamaré si hay algo. No me miró, solo emitió un sonido tan ligero y distante como si la persona que se iba de casa no fuera su mujer, sino una empleada del hogar pidiendo unos días libres. Subí al coche con el corazón como una piedra. Durante todo el trayecto de vuelta a mi pueblo en Castilla-La Mancha, el cielo estaba gris, las nubes bajas y el viento soplaba con fuerza contra las ventanillas. Me senté abrazando mi bolso, llamando sin parar a mi primo, al hospital, preguntando por el estado de mi padre, pero cuanto más llamaba, más me angustiaba, porque nadie podía decirme más que frases vagas. Está en la UCI, tienes que venir, todavía no podemos decir nada. En un semáforo en rojo, vi mi reflejo en la ventanilla y sentí un nudo en la garganta. De repente, recordé la mirada fría de Mateo esa mañana. Me pregunté si no estaría siendo demasiado sensible. ¿Sería que la preocupación por mi padre me hacía ver fantasmas? Intenté forzarme a creer que todo se arreglaría, que en cuanto mi padre superara la crisis y yo volviera en unos días, la vida volvería a la normalidad. Pero la intuición de una mujer es a veces extraña. Era una punzada sorda en mi pecho, sin palabras, sin forma clara, solo una sensación de inquietud que me acompañó durante todo el largo viaje. Al llegar al hospital, corrí hacia la puerta de la unidad de cuidados intensivos. Ver a mi primo y a otros familiares esperando con rostros descompuestos hizo que mis piernas flaquearan. Cuando la puerta se abrió un instante vi a mi padre acostado, con los ojos cerrados, el cuerpo cubierto de cables y tubos. No pude contenerme más y rompí a llorar allí mismo. Todos los pensamientos sobre el trabajo, la casa o mi marido se desvanecieron. Ante mis ojos solo quedaba una cosa. A mi padre no podía pasarle nada. Me prometí a mí misma que pasara lo que pasara. Me quedaría allí para cuidarlo al menos 3 días, o más si era necesario. No tenía ni idea de que en esos mismos días en los que yo corría de un lado a otro por el hospital, a mis espaldas, mi matrimonio de 6 años, aparentemente estable, estaba siendo desmantelado fríamente, paso a paso, para empujarme a un shock que jamás en mi vida podría olvidar. Sentada junto a la cama de mi padre, en medio del penetrante olor a desinfectante, me di cuenta de lo impredecible que es la vida. El día anterior, mi padre me había llamado para decirme que fuera a comer el fin de semana. Su voz aún resonaba fuerte y clara, preguntándome si tenía mucho trabajo, si había adelgazado, y ahora, tras una sola llamada, yacía inmóvil en una cama de la UCI, con los ojos cerrados y la piel pálida. Me senté a su lado, sosteniendo su mano venosa con una de las mías, mientras con la otra le ajustaba la manta o miraba fijamente el monitor de constantes vitales, temiendo que si me despistaba un solo segundo, se me escaparía de las manos. Mi madre murió joven. Desde entonces, mi padre fue padre y madre para mí. No era un hombre de palabras dulces, pero vivió toda su vida por su hija. Cuando estudiaba fuera, se desvivía por enviarme paquetes con aceite de oliva de nuestro pueblo y jamón. Cuando me casé, reunió todos sus ahorros para darme una suma de dinero, para que tuvieras algo con lo que empezar con la cabeza alta en tu nueva casa, dijo. Por eso, verlo allí tumbado me partía el corazón. Prácticamente no dormí la primera noche. Cuando las enfermeras terminaban de administrarle la medicación, yo me quedaba de guardia. Si pasaba un médico, me levantaba de un salto para preguntar. A veces el cansancio me vencía y apoyaba la cabeza en el borde de la cama durante 10 minutos, pero me despertaba al instante con el más mínimo pitido de una máquina. En medio de ese torbellino de angustia también esperaba una llamada de mi marido. Al fin y al cabo, mi padre era su suegro, un hombre que lo había querido como a un hijo. Pero, extrañamente, durante todo el primer día, Mateo no llamó. Casi al anochecer, la pantalla de mi móvil se iluminó con un mensaje de texto escueto. ¿Cómo está tu padre? Solo 4 palabras, sin una pregunta más, sin un gesto de consuelo. Leí el mensaje sintiendo una mezcla de tristeza y decepción, pero aún así me dije que seguramente estaría ocupado y lo habría escrito deprisa. Le respondí con un mensaje largo, detallando la situación de mi padre, lo que decían los médicos, la medicación. El mensaje fue enviado y mucho después apareció como leído, seguido de un silencio absoluto. Me senté en silencio junto a la ventana del pasillo del hospital. Fuera, el cielo se oscurecía y el viento se colaba por los asientos de metal, helándome. De repente, recordé los primeros días de casados.
Mi padre tuvo una simple tos durante unos días, y Mateo tomó la iniciativa de comprarle un jarabe y llevarlo, pasando la tarde preguntándole cómo se encontraba. Mi padre lo apreciaba mucho, siempre decía, ese Mateo es un buen chico. Habla poco, pero tiene buen corazón. Yo también lo creí. Pensé que me había casado con el hombre adecuado. Por eso, la frialdad de Mateo en los últimos meses y su actitud indiferente de esa mañana eran como una espina clavada en mi corazón que no podía arrancar. Al segundo día, el estado de mi padre seguía siendo delicado. Mostraba signos de responder al tratamiento, pero no recuperaba la conciencia del todo. Aproveché un momento en que los médicos terminaron su ronda para salir al pasillo y llamar a Mateo. No quería reprocharle nada, simplemente necesitaba ver su rostro, escuchar una palabra amable en medio de mi angustia. Hice una videollamada. Tras varios tonos, contestó, pero solo apareció una pantalla en negro. Su voz sonó irritada. ¿Estoy en una reunión? ¿Qué pasa? Solo quería contarte cómo está papá. Y que te echo de menos, dije, sintiendo un nudo en la garganta al pronunciar la última frase. Hubo un silencio de 2 segundos al otro lado, y luego Mateo respondió bruscamente, estoy muy ocupado, hablamos por la noche. Pero justo en ese momento, detrás de su voz no se oía el murmullo de papeles, ni la tensión de una reunión. Escuché claramente, aunque muy bajo, el sonido de música de fondo, un ritmo animado. Y luego la risa de una mujer, que aunque fue fugaz, fue suficiente para que me quedara paralizada. ¿De verdad estás en una reunión? Pregunté de inmediato. Mateo se enfadó al instante. Si no me crees, allá tú. No aproveches que estás nerviosa por lo de tu padre para buscarme problemas. Dicho esto, colgó abruptamente. Me quedé de pie en mitad del pasillo, con el teléfono aún en la mano y un zumbido en los oídos. Antes, por muy enfadado que estuviera, Mateo nunca me había hablado con ese tono. La sensación de inquietud del día anterior creció de golpe. Ya no era una vaga intuición, sino que empezaba a tomar la forma de una sospecha afilada que se clavaba en mi mente. Volví a mi asiento, tratando de convencerme de que quizás había oído mal, que podría ser la televisión, que de verdad estaba en un lugar concurrido. Pero cuanto más intentaba excusarlo, más agotada me sentía. Cerca del mediodía, mientras esperaba los resultados de una consulta médica, abrí la aplicación del banco para comprobar cuánto dinero quedaba en la cuenta, ya que una hospitalización larga seguramente implicaría muchos gastos extra. Mi cuenta personal estaba normal, pero al cambiar a la cuenta conjunta que compartíamos, vi que se había realizado una retirada de una cantidad considerablemente grande. Me incorporé de golpe. No eran unos pocos cientos de euros para gastos corrientes, era una suma que haría que cualquier esposa pidiera explicaciones. Llamé a Mateo inmediatamente. Esta vez contestó rápido, pero su voz estaba cargada de fastidio, como si lo estuviera interrumpiendo en algo muy importante. ¿Acabas de sacar una gran cantidad de dinero de la cuenta conjunta? Pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Ha surgido algo urgente? Mateo guardó silencio un instante y luego respondió con frialdad. Sí, he sacado dinero nuestro para mis gastos. ¿Por qué tantas preguntas? Me quedé helada. En 6 años de matrimonio, nunca me había hablado así. Durante todos esos años, cualquier gasto importante lo hablábamos. No por pedir permiso, sino por respeto mutuo. Y hoy lo decía con total naturalidad, como si ese dinero lo hubiera ganado él solo y yo no tuviera derecho a preguntar. ¿Qué has dicho? Pregunté con un hilo de voz. Se irritó aún más. Estoy ocupado. Ocúpate de tu padre. Del dinero ya me encargo yo. Y volvió a colgar. Me quedé sentada, mirando la pantalla oscura del móvil con el corazón helado. Esa frase no solo me sorprendió por el dinero, sino porque parecía haber arrancado la última capa de amabilidad que yo todavía me esforzaba por atribuirle en mi mente. Por la tarde, mientras ayudaba a mi padre a incorporarse siguiendo las instrucciones de una enfermera, mi teléfono vibró. Era Lucía, mi mejor amiga desde la universidad. Su mensaje era corto, pero al leerlo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Isa, ¿le pasa algo a Mateo últimamente? Lo he visto varias veces con una chica que no conozco. Al principio pensé que sería una clienta y no dije nada, pero me ha parecido raro. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo, tanto que Lucía envió otro mensaje. Si me equivoco, olvídalo, pero creo que deberías estar atenta. Me temblaban las manos. Si solo fuera su actitud fría, aún podría engañarme a mí misma. Si solo fuera una transacción bancaria inusual, podría pensar que estaba resolviendo algún asunto. Pero cuando alguien de fuera ve a tu marido con otra mujer, ya no puedes forzarte a creer que es una coincidencia. Aún así, no me atrevía a creerlo del todo. Me dije que debía mantener la calma, que tenía que verificarlo, porque en ese momento mi padre seguía en el hospital y yo no podía derrumbarme. Al final del segundo día,
Estaba agotada física y mentalmente. Al tercer día, afortunadamente, el estado de mi padre comenzó a estabilizarse. El médico dijo que había superado el peligro y que solo necesitaba seguimiento y empezar la rehabilitación poco a poco. Al oír esas palabras, casi lloro de alivio. Por primera vez en 3 días, sentí que podía respirar hondo. Calculé mentalmente que, si esa noche mi padre seguía estable, a la mañana siguiente aprovecharía para volver a casa un momento, a por más ropa y a ver con mis propios ojos qué demonios estaba pasando allí. Esa tarde, sentada junto a su cama, le envié un mensaje muy corto a Mateo. Mañana vuelvo. No le hice reproches ni preguntas, solo esas 2 palabras. Pero el mensaje fue enviado y pasó 1 hora, 2, y toda la tarde, sin respuesta. La pantalla permaneció en un silencio aterrador, y en mi interior comenzó a crecer un mal presentimiento. Supe que mañana, al volver, probablemente tendría que enfrentarme a algo mucho peor de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, después de que el médico hiciera su ronda y confirmara que la situación de mi padre estaba lo suficientemente estable como para trasladarlo a una habitación normal para facilitar los cuidados, sentí que un peso se me quitaba de encima. La noche anterior apenas había pegado ojo, temiendo cualquier complicación. Al escuchar al propio médico decir que el peligro inmediato había pasado, sentí que las rodillas me flaqueaban. Y mientras ayudaba a mi padre a beber un poco de agua, le pedí a mi primo que bajara a hacer los trámites para el cambio de habitación, y yo me puse a recoger las pocas cosas que tenía en el sillón plegable junto a la cama. Justo cuando estaba doblando una manta y guardando mis enseres en el bolso, el teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudé un momento, pensando que sería del hospital para algún papeleo o alguien del trabajo, así que contesté. Al otro lado, la voz de un chico joven habló rápidamente. ¿La señora Isabel? Le traigo una maleta. El remitente es el señor Mateo. ¿Podría bajar a la entrada del hospital a recogerla? Me quedé paralizada unos segundos. ¿Una maleta? ¿Enviada por Mateo? Un pensamiento fugaz y optimista cruzó mi mente. Quizás al ver que llevaba varios días en el hospital se había dado cuenta de que necesitaba más ropa y me la había enviado. A pesar de la frialdad y el enfado de los últimos días, me obligué a pensar en la opción más amable. Incluso sentí una punzada de amargura, pensando que, tal vez, por fin se había acordado de que era su marido. Le pedí a mi primo que vigilara a mi padre un momento, y bajé rápidamente a la entrada. Aunque era de día, el ambiente era pesado y bochornoso. El ir y venir de gente y el sonido de una ambulancia a lo lejos hacían que mi cabeza, ya cansada, zumbara aún más. El repartidor, de pie junto a una vieja motocicleta, vio que me acercaba y me entregó una maleta de color gris oscuro. Era la maleta que siempre usaba para viajes cortos de trabajo. Al verla, mi corazón dio un vuelco. ¿Estás seguro de que no te equivocas? ¿La envía Mateo de verdad? Pregunté, para asegurarme. El chico se rascó la cabeza y me mostró la información del pedido en su móvil. El nombre del remitente era, efectivamente, Mateo, y su número de teléfono también aparecía claramente en la pantalla. ¿No había error posible? Firmé la entrega sintiendo una mezcla de confusión e inquietud. La maleta no pesaba tanto como imaginaba, pero sentí que me hundía el brazo de una forma extraña. No la subí directamente a la habitación. No sé por qué, pero en ese momento una sensación muy mala se apoderó de mí, como si algo helado me recorriera la espalda. Arrastré la maleta hasta un rincón tranquilo del pasillo cerca de las escaleras, un lugar poco transitado. La luz blanca del techo se reflejaba en el suelo de baldosas pulidas, haciendo que la cerradura metálica de la maleta brillara con una frialdad cegadora. Respiré hondo, me agaché y con manos temblorosas abrí la cerradura. En cuanto la tapa se abrió, me quedé petrificada. Dentro no había un par de conjuntos de ropa doblados con esmero para una esposa que cuidaba de su padre en el hospital, sino todas mis pertenencias personales metidas de cualquier manera. Pijamas, camisas, vaqueros, conjuntos de lencería. Incluso la bufanda que guardaba en el cajón estaba arrugada y embutida allí. Un frasco de crema facial se había abierto, manchando una de mis blusas. Un pintalabios rojo rodaba por una esquina, y la caja de analgésicos que tenía en la mesilla de noche había sido arrojada dentro como si fuera basura. La forma en que habían metido mis cosas no era la de alguien que prepara un equipaje, sino la de alguien que expulsa a otra persona. Me quedé inmóvil, con la mente en blanco, mis ojos fijos en ese montón de ropa desordenada. Tardé unos segundos en darme cuenta de que, encima de todo, había un papel doblado por la mitad y metido en un borde de la maleta. ¿Lo saqué? El papel estaba arrugado. La letra era irregular y fuerte, como si la hubieran escrito con rabia, casi perforando la hoja. Solo había una línea: lárgate y no vuelvas. Sentí un zumbido agudo en los oídos. Todos los sonidos a mi alrededor desaparecieron.
Ya no oía las voces de la gente, ni el traqueteo de los carritos, ni los pasos en el pasillo. Solo esa frase, que parecía crecer ante mis ojos. Lárgate y no vuelvas. Sin una explicación, sin una última palabra amable. 6 años de matrimonio, y al final me echaba con una maleta y una nota, como si estuviera tirando un trasto viejo de casa. Mis manos temblaban tan violentamente que el papel crujía. El corazón me dolía como si alguien me lo estuviera estrujando. Si alguien me hubiera visto en ese momento, habría pensado que acababa de recibir una noticia aún más terrible que la de la enfermedad de mi padre. Quería llorar, de verdad. Quería gritar allí mismo, correr a llamarlo, exigirle una explicación, gritarle a la cara qué había hecho yo para merecer un trato así. Pero, extrañamente, esa sensación solo duró unos segundos. Justo después del primer shock, un frío terrible se apoderó de mí. Las lágrimas que estaban a punto de brotar se retiraron hacia adentro. Me enderecé, volví a mirar el montón de mis cosas y luego la nota en mi mano. Todas las piezas sueltas de los últimos meses, como si alguien las hubiera unido de golpe, formaron una imagen clara y cruel. Su frialdad prolongada, las llamadas a escondidas, la contraseña del móvil, su actitud hostil sin motivo, la gran suma de dinero retirada de la cuenta conjunta, la risa de mujer en la videollamada, el mensaje de Lucía diciendo que lo había visto con otra chica y su silencio aterrador después de mi mensaje. Mañana vuelvo. No había sido un arrebato ni un enfado momentáneo. Lo había preparado. Quizás incluso esperó el momento justo en que mi padre cayera enfermo, el momento en que yo estuviera más confundida y vulnerable, para dar el golpe de una vez por todas. Esta maleta no era un impulso, era el punto final que él ya había planeado. Cuanto más lo pensaba, más sentía un escalofrío recorrer mi espalda. El hombre que había dormido a mi lado durante tantos años resultaba que, cuando quería dar la espalda, podía ser así de frío. Saqué el teléfono y marqué el número de Mateo una vez. No había terminado de sonar el primer tono cuando cortó la llamada. Volví a llamar. El teléfono comunicaba. A la tercera, su móvil estaba apagado. Esa acción fue como la bofetada final, decisiva, y sin necesidad de más disimulos. No solo me echaba, sino que ni siquiera se molestaba en escuchar una sola palabra mía. Me quedé sentada en silencio unos segundos más, luego doblé lentamente la nota y la guardé en mi bolso. Después, cerré la cremallera de la maleta y la apoyé contra la pared. Ya no temblaba, ya no sentía pánico. En mi mente, en ese momento, solo quedaba una lucidez helada que hasta a mí misma me sorprendía. Miré el largo y desierto pasillo que se extendía ante mí y esbocé una pequeña sonrisa, tan leve que solo yo pude oírla. ¿Así que quieres echarme?, pensé. Apreté con fuerza el asa de la maleta, mis labios se curvaron en una mueca, mientras mis ojos perdían toda calidez. Pues entonces, que no te arrepientas. No llevé la maleta de vuelta a la habitación de inmediato. Sabía que si mi primo o mi padre veían ese montón de ropa tirada como basura junto con aquella nota, todo estallaría allí mismo, en el hospital. Mi padre acababa de superar una crisis, y no podía permitir que sufriera otro shock. Dejé la maleta en la consigna del hospital, me lavé la cara con agua fría en el baño, y me quedé mirando mi reflejo en el espejo durante unos segundos. Mi rostro estaba pálido, mis ojos hundidos por las ojeras, los labios secos. Parecía alguien que acababa de sobrevivir a un huracán. Pero fue en ese momento, cuando parecía que estaba a punto de derrumbarme, que mi mente se aclaró de una forma extraña. Sabía que no podía volver a casa inmediatamente, llevada por la ira. Un hombre que se atreve a enviar la ropa de su mujer directamente al hospital es lo suficientemente cruel como para borrar cualquier rastro en casa en cuestión de horas. Si quería saber qué juego se traía, tenía que ver las cosas con claridad antes de dar la alarma. Saqué el teléfono y marqué el número de Lucía. Apenas contestó. Me preguntó atropelladamente. «Isa, ¿qué tal? ¿Tu padre está mejor?» Respiré hondo y le conté todo, rápida y concisamente. Le hablé de la maleta, de la nota, de cómo Mateo había apagado el teléfono. Al otro lado se hizo un silencio de varios segundos y luego Lucía soltó una palabrota que rara vez le había oído decir en todos los años que la conocía. Pero inmediatamente después bajó la voz. «Isa, no vuelvas todavía. Deja que me pase yo antes por tu casa a ver qué pasa». Me aferré a esa frase como si fuera mi último salvavidas. «Pásate, por favor», le dije en voz baja pero firme. «No llames al timbre, no dejes que sepa que estás de mi parte. Solo mira si hay alguien en casa, si hay algo raro, y avísame». Lucía no hizo más preguntas. Solo respondió con un breve «Vale, voy ahora mismo». Desde que colgué hasta que esperé su llamada, cada minuto se me hizo eterno. Me senté en un rincón del pasillo, apretando el teléfono
con tanta fuerza que los nudillos se me quedaron entumecidos. Fuera, el sol ya calentaba con fuerza, y las sombras de los árboles se movían suavemente en el patio del hospital. La gente iba y venía, pero para mí todo era un borrón. Mi mente giraba en torno a una única pregunta: ¿qué demonios estaba pasando en esa casa? Casi 40 minutos después, mi teléfono vibró. Era Lucía. Pero no hizo una videollamada ni escribió un mensaje largo. Llamó por voz normal, con un tono tan bajo que casi era un susurro. Isa, hay una mujer en la casa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién? Pregunté al instante. Lucía dudó un segundo y luego dijo: al principio no le vi bien la cara, pero me resulta muy familiar. Muchísimo. Me levanté de un salto. Hazme una foto, como sea, desde la ventana, el balcón, el jardín, lo que sea, pero que se le vea bien la cara. Vale, espera un momento, respondió en voz baja antes de colgar. Me quedé de pie, paralizada en mitad del pasillo, con el corazón latiéndome tan fuerte que me dolía el pecho. Una mujer en mi casa. Justo después de que él me enviara mi maleta, solo con unir esas dos cosas entendí que ya no se trataba de una simple discusión de pareja. Pero aunque ya me había preparado mentalmente, cuando me llegó la foto sentí como si alguien me hubiera golpeado la cabeza con una masa. La primera imagen estaba un poco movida, tomada desde fuera de la valla, enfocando la ventana del salón. Se veía a una mujer de perfil, con el pelo suelto sosteniendo un vaso de agua. La segunda era más clara, y en la tercera, cuando su rostro se giró completamente hacia el cristal, me quedé petrificada. Era Carla. Tuve que mirar la foto varias veces para creer lo que veía en mis ojos. Carla, una antigua compañera de mi anterior trabajo, a la que yo misma había enseñado el oficio en sus inicios. La misma que una vez lloró delante de mí, contándome las dificultades de su familia, con su madre enferma, diciendo que solo esperaba tener un trabajo estable al que aferrarse. Una vez cometió un error grave con una factura importante, y fui yo quien asumió parte de la responsabilidad para que no la despidieran. Y ahora, la mujer que estaba en mi casa era ella. Aún no me había recuperado del shock cuando Lucía me envió otra foto. Una imagen tan clara que dolía a la vista. Carla llevaba puesto el pijama de seda color crema con detalles de encaje que yo guardaba en mi armario. Lo reconocí al instante, porque me lo había comprado yo misma con una paga extra. Recuerdo perfectamente que estuve varios días dudando por el precio antes de decidirme. Llevaba mi ropa, se movía por mi casa, con el pelo suelto sobre los hombros, con una naturalidad que sugería que esa casa era suya desde hacía mucho tiempo. Sentí un nudo en la garganta, ya no por la sorpresa, sino por la humillación. Una humillación helada que me recorrió hasta la raíz del pelo. Resultaba que lo que Lucía me había dicho no eran imaginaciones suyas. ¿Que la risa de mujer en la videollamada no la había oído mal? Que mientras yo estaba sentada en el pasillo del hospital, temblando de preocupación por mi padre, en casa, esa mujer se ponía tranquilamente mi pijama, ocupaba mi lugar y vivía en mi vida como si fuera la vencedora. En ese momento, Lucía volvió a llamar. Apenas contesté. Me dijo con la voz temblorosa de rabia: Isa, he oído más. Se la ha presentado a la vecina como su futura esposa. Cerré los ojos. Al otro lado, Lucía continuaba, ahogada por la indignación. La vecina le ha preguntado: oye, ¿y tu mujer de antes? Y él se ha reído como si nada y ha dicho: rompimos hace tiempo. Ahora voy a traer a alguien nuevo para sentar la cabeza. ¿Te das cuenta de lo cabrón que es? No respondí de inmediato. Solo apreté más el teléfono, tanto que la palma de mi mano me dolía. Si hubiera sido hace 3 días, probablemente habría roto a llorar. Si hubiera sido otra mujer, quizás habría corrido a casa, le habría arrancado los pelos, lo habría roto todo para desahogarse. Pero en ese momento, no sé por qué, no podía llorar. Sentía dolor, sentía humillación, pero por encima de todo, sentía una lucidez tan fría que me asustaba. Le dije a Lucía: vete a casa, no dejes que sospechen. Guarda todas esas fotos, no borres ninguna. Intentó decir algo más, pero al oír mi tono, finalmente solo suspiró y respondió: vale, pero Isa, tienes que ser fuerte. Este tipo no merece que te hundas por él. Después de colgar, me quedé sentada en silencio durante un buen rato. Luego, abrí el teléfono y empecé a revisar todo, punto por punto. Primero, la casa. La escritura estaba a nombre de los dos. Lo recordaba perfectamente, porque el día que firmamos la compra, mi padre me cogió de la mano y me insistió una y otra vez: por mucho que quieras a tu marido, los papeles tienen que estar claros. Luego, la cuenta de ahorros conjunta. Después, las pequeñas inversiones que habíamos hecho juntos. Abrí cada aplicación del banco, cada correo antiguo, cada foto de documentos que tenía guardada en el móvil.
y cuanto más revisaba, más se me helaba el corazón. Había movimientos de dinero que se habían hecho meses atrás, no solo en los últimos días. Había algunas notificaciones de movimientos que en su momento había pasado por alto, confiando en mi marido. Ahora, al volver a mirarlas, veía que las cantidades no eran pequeñas. Había algunos contratos de inversión que recordaba vagamente que Mateo me había dicho que había que mover temporalmente para que fuera más fácil. En ese momento, no me molesté en preguntar más. Ahora, al recordarlo, me daba cuenta de que, paso a paso, él había estado desviando en secreto parte de nuestro patrimonio hacia su lado desde hacía mucho tiempo. Levanté la vista hacia el sol deslumbrante que entraba por la ventana del pasillo y sentí que todo en mi vida se había vuelto extrañamente nítido y frío. Ya no había dudas. Esto no era una infidelidad impulsiva, ni un arrebato de ira en el que echaba a su mujer de casa para desahogarse. Mateo lo había planeado todo desde hacía tiempo. Cada euro, cada papel, cada paso para allanar el camino y meter a su amante en casa, todo estaba preparado. Apreté suavemente el teléfono en mi mano. El dolor seguía ahí, pero la debilidad no. Porque en ese momento entendí algo muy claramente. Ese hombre ya no me consideraba su mujer. Me veía como un obstáculo que había que quitar de en medio, y si yo seguía siendo blanda, si tardaba un solo paso, me arrebataría todo delante de mis narices. Me quedé sentada mucho tiempo al final del pasillo del hospital, con la espalda apoyada en la pared fría, mirando la pantalla del teléfono que se encendía y apagaba. En mi cabeza ya no había espacio para las lágrimas. Cuando una mujer descubre que su marido no solo la engaña, sino que además le está preparando el terreno a su amante para que se mude a su casa, la primera reacción suele ser el dolor. Pero cuando el dolor pasa, lo que queda es la lucidez. Y yo entendí muy bien que si en ese momento me volvía loca, corría a casa a montar una escena, a arrancarle la ropa, a gritar y llorar, la primera en quedar en ridículo sería yo. Mateo estaba esperando eso. Estaba esperando que yo perdiera el control, que montara un escándalo como una mujer desesperada para tener una excusa para echarme a la calle y convertirme en una loca. Y mientras tanto, él se quedaría tranquilamente con la casa, el dinero y su imagen de hombre decente ante la sociedad. Al pensar en eso, me enderecé, respiré hondo y abrí la agenda del teléfono. Había un hombre con el que no contactaba desde hacía tiempo, pero que en ese momento apareció muy claro en mi mente. Marcos, abogado. Era un viejo conocido de mi familia, unos años mayor que yo. Hacía tiempo. Ayudó a una prima mía a resolver un litigio de bienes tras su divorcio. Todavía recuerdo a mi prima llorando hasta quedarse sin lágrimas, mientras su exmarido se hacía el pobre para quedarse con la casa y el terreno. Al final, fue Marcos quien, revisando cada papel y cada movimiento bancario, obligó a aquel tipo a devolver lo que no era suyo. Lo llamé casi sin dudar. Contestó rápidamente. Su voz seguía siendo tan grave, clara y tranquila como siempre. Isabel, ¿qué pasa para que me llames a estas horas? Solo con escuchar esa voz serena, todo lo que tenía atragantado estuvo a punto de salir, pero me contuve. Le dije que estaba en el hospital cuidando de mi padre, y le conté todo, de principio a fin, sin omitir ningún detalle. La actitud fría de Mateo, el dinero retirado de la cuenta conjunta, la maleta enviada al hospital, la nota echándome, la foto de Carla en mi casa con mi pijama. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio de unos segundos al otro lado. Luego Marcos preguntó muy despacio, cada palabra golpeando directamente en mi cabeza. ¿Conservas los mensajes, las capturas de las transferencias, la foto de ella en la casa y la nota? Sí, lo guardo todo, respondí al instante. No solo te está siendo infiel, Isabel dijo, con una claridad que me heló la sangre. Está intentando forzarte a abandonar el matrimonio sin tener que repartir los bienes gananciales. Apreté con fuerza el teléfono. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo de boca de un profesional me dejó helada. Marcos no me dio tiempo a hundirme en mis emociones. Continuó preguntando, de forma rápida pero clara. ¿La casa está a nombre de quién? ¿En qué banco tenéis la cuenta conjunta? ¿Hay alguna inversión en la que estéis los dos? ¿Mateo te ha dado alguna vez a firmar papeles que no hayas leído con atención? Recordaba y respondía, y cuanto más respondía, más frío sentía en la espalda. Había cosas que por confianza había pasado por alto, y que ahora, al recordarlas, apestaban a cálculo. Lo primero dijo Marcos, no le escribas ni una palabra más llevada por la rabia. Lo segundo, envíame todas las pruebas que tengas, cuanto antes. Y lo tercero, bloquea inmediatamente todo lo que aún puedas bloquear. ¿Cómo lo bloqueo?, pregunté, con la respiración entrecortada. Me lo explicó de forma rápida y concisa. Tenía que notificar al banco la existencia de un conflicto sobre la cuenta conjunta.
solicitar un extracto detallado de todos los movimientos inusuales recientes y todos los documentos originales que tuviera guardados en correos, fotos o archivos digitales, tenía que reunirlos y guardarlos en otro lugar, por si intentaba borrar los rastros. Allí mismo, en el pasillo del hospital, me puse a ello. Abrí cada aplicación, cada correo, y le envié a Marcos todas las fotos, transferencias, incluso la imagen de Carla en mi casa. Había fotos que me dolía volver a mirar, pero cuanto más me dolían, más rápido las enviaba. Entendí que a partir de ese momento ya no podía permitirme ser débil. Mi padre acababa de salir de una situación crítica. No podía dejar que un desgraciado me hundiera a mí también en el barro. A la media hora, Marcos volvió a llamar. Su voz sonaba más seria. Isabel, he echado un vistazo preliminar. Hay varias transferencias muy sospechosas, pero hay algo peor. El corazón se me encogió. ¿El qué? Pregunté en un susurro. Parece que Mateo ha solicitado un préstamo considerable usando vuestro patrimonio como garantía, dijo lentamente, como si temiera que me derrumbara. Aún no tengo todos los documentos para confirmarlo, pero los indicios son muy claros. Me quedé sin palabras. Así que no se trataba solo de una infidelidad, ni de echar a su mujer para meter a su amante. Estaba cavando un agujero mucho más grande, más profundo y más sucio. ¿Qué significa eso? Pregunté, con la boca seca. Significa, respondió Marcos sin rodeos, que si te ablandas, si te vas en silencio, es muy probable que a tus espaldas él termine de firmar todos los papeles. Y entonces no solo perderás la casa y tus bienes, sino que podrías acabar cargando con la deuda que él ha generado. Sentí que se me helaban las manos. La imagen de la maleta, la nota, el rostro de Carla en mi casa, todo giró en mi cabeza, y de repente se unió en una imagen nítida. Mateo no me echaba porque ya no me quisiera, me echaba porque yo era un obstáculo en su camino. Necesitaba que desapareciera lo antes posible, cuanto más alterada mejor, para tener las manos libres y quedarse con todo lo que quedaba. Cuanto más lo pensaba, más náusea sentía. 6 años de convivencia, y resultaba que a sus ojos yo no era su mujer, sino un hombre que podía firmar papeles, alguien a quien endosarle una deuda, un estorbo que había que quitarse de encima. Marcos continuó dándome instrucciones. Que mantuviera todo esto en secreto para mi padre en su estado, que bajo ningún concepto me enfrentara a Mateo directamente sin tener todas las pruebas y sobre todo que no dejara que él supiera que yo ya había empezado a investigar sus movimientos. Cuanto más tranquila estés, más fácil será que él mismo se delate, dijo. La gente como él, cuando cree que el otro es débil, se vuelve muy descuidada. Escuché cada palabra y mi mente se despejó por completo. Era cierto. No podía luchar como una esposa traicionada. Tenía que luchar como alguien a quien le están tendiendo una trampa. Apagué el teléfono y me quedé sentada en silencio un rato más. En el pasillo del hospital ya se habían encendido las luces, y el brillo blanco sobre las baldosas hacía que todo pareciera más frío. Pero dentro de mí era lo contrario. Algo acababa de morir y otra cosa acababa de despertar. Ya no era la mujer que esperaba que su marido le respondiera un simple «estoy ocupado», ni la que recogía con manos temblorosas las cosas de una maleta preguntándose en qué se había equivocado. Volví a encender el teléfono, guardé todos los documentos en una carpeta segura, lo bloqueé y levanté la vista hacia la oscuridad tras la ventana. Una leve sonrisa, tan fría que hasta a mí me resultó extraña, se dibujó en mis labios. Creías que con echarme se acababa todo, Mateo, pensé, apretando el teléfono con fuerza, con una mirada sin rastro de duda. No. Voy a hacer que seas tú quien se arrodille a suplicarme perdón. No dije esa frase para desahogarme. La dije para recordarme a mí misma que a partir de ese momento cada paso que diera tenía que ser calculado, seguro y más frío que él. Esa misma noche, después de que mi padre se durmiera, aproveché para salir al pasillo y volver a llamar a Marcos. Le dije que no quería esperar más. La casa era un bien ganancial y tenía que volver para ver todo con mis propios ojos. Pero también sabía que, si iba sola en ese momento, Mateo sería perfectamente capaz de inventarse que yo había ido a montar un escándalo y darle la vuelta a la tortilla. Marcos, tras escucharme, solo dijo brevemente, «Mañana por la mañana paso a recogerte. Avisaré a la policía local para que estén al tanto de que hay un posible conflicto de propiedad. No te dejes llevar por la ira, recuérdalo. Ahora necesitas pruebas, no una pelea». De acuerdo, respondí antes de colgar. Esa noche seguí sentada junto a la cama de mi padre, pero mi mente ya no estaba en el caos de los días anteriores. El dolor seguía ahí, pero se había retirado a un segundo plano, dejando espacio a una lucidez mucho más afilada.
A la mañana siguiente, les pedí a mi primo y a una tía que se turnaran para cuidar de mi padre durante unas horas. Mi padre todavía estaba débil, pero al verme cambiarme de ropa, me preguntó en voz baja: ¿A dónde vas, hija? Me incliné para ajustarle la manta, esforzándome por mantener un tono de voz normal. Voy a casa por más cosas y vuelvo enseguida, papá. Él asintió levemente. Me di la vuelta rápidamente, porque si me quedaba un segundo más, no habría podido ocultar la tormenta que se reflejaba en mis ojos. Marcos llegó puntual. Conducía un coche negro, iba vestido de forma impecable y su rostro era tan sereno que contagiaba cierta calma. De camino, me repitió algunas cosas. Bajo ningún concepto usar la violencia, no decir nada que él pudiera usar en mi contra y no revelar cuántas pruebas tenía ya en mi poder. Sentada a su lado, mirando la carretera familiar que llevaba a mi barrio, sentí que todo me resultaba extrañamente ajeno. Había recorrido ese camino cientos de veces durante años, y sin embargo, esa mañana sentía el corazón tan pesado como si estuviera entrando en un lugar que ya no me pertenecía. En cuanto el coche giró en la esquina de mi calle, vi lo primero. La cerradura de la puerta exterior había sido cambiada. Sentí un vuelco en el corazón y la sangre me subió a la cara. Mateo no solo me había echado con una maleta, sino que se había atrevido a cambiar la cerradura como si yo fuera una extraña, como si esa casa fuera exclusivamente suya. Me quedé parada 2 segundos, mirando la cerradura nueva y reluciente, y luego caminé directamente hacia el timbre y lo pulsé. 1, 2, 3 veces. Dentro hubo un silencio de unos segundos y luego el sonido de unas zapatillas arrastrándose. La puerta se entreabrió y la persona que apareció ante mí fue Carla. Y lo que hizo que apretara los puños hasta hacerme daño no fue solo su cara, sino el pijama de seda color crema que llevaba puesto, el mismo que yo me había comprado con la paga extra. La tela fina, el ribete de encaje en el cuello, hasta el pequeño lazo en la cintura. Lo reconocí sin lugar a dudas. Carla se apoyó en el marco de la puerta, me recorrió con la mirada de arriba abajo y sonrió con suficiencia. Esa sonrisa ya no tenía nada de la timidez y vulnerabilidad que recordaba. Era arrogante, desafiante y repugnante. «Vaya, ¿todavía te atreves a volver?», dijo, alargando las palabras como si quisiera clavármelas en los oídos. Pensé que ya habías entendido la indirecta. Antes, quizás le habría dado una bofetada, pero en ese momento, no sé por qué, me sentí extrañamente tranquila. La miré fijamente a los ojos, sin parpadear, y pronuncié cada palabra con una voz fría como el hielo. «Esta es mi casa. Tú solo eres del tipo que entra por la puerta de atrás. No te quedes bloqueando la principal». El rostro de Carla se ensombreció al instante. Antes de que pudiera replicar, se oyeron unos pasos firmes desde dentro. Apareció Mateo. Llevaba pantalones de estar por casa, una camiseta gris y el pelo un poco revuelto, como si acabara de levantarse. Pero lo que más me asqueó no fue su aspecto, sino su mirada. Ya no había rastro de falsa amabilidad. Me miró con un desprecio descarado, con los labios curvados en una media sonrisa de desdén, y soltó: «Ya te lo dije. Lárgate de una vez. ¿A qué demonios vuelves?». Antes de que yo pudiera responder, Marcos se adelantó y se puso a mi altura. Abrió su maletín, sacó una fotocopia de la escritura de la casa y dijo, con voz clara y firme: «Señor Mateo, esta vivienda es un bien ganancial legalmente perteneciente a usted y a su esposa. El hecho de que usted haya cambiado la cerradura unilateralmente e impida el acceso a la copropietaria constituye una vulneración de su derecho de uso. Ya hemos informado a la policía local sobre un posible conflicto, así que le ruego que nos permita entrar». Al oír la palabra policía, los ojos de Mateo parpadearon rápidamente. Fue solo un instante, pero vi claramente cómo se quedaba paralizado. Carla, por su parte, se giró hacia él, con la voz empezando a subir de tono por el nerviosismo. «Pero si me dijiste que ella ya no podía hacer nada. ¿Por qué trae un abogado?». Apenas soltó la frase, pareció darse cuenta de su error y se mordió el labio, callándose. Pero ya era tarde. Solo esa reacción de pánico fue suficiente para que yo entendiera que ambos habían pensado que yo me iría con el rabo entre las piernas. Mateo se quedó quieto unos segundos y luego, a regañadientes, se apartó. Entré a la casa. Al poner el primer pie en el suelo del salón, sentí una punzada de dolor, no por debilidad, sino por lo que veía en mis ojos. La foto de nuestra boda había sido descolgada de la pared. En su lugar había un jarrón con lirios blancos recién puestos. Debajo de la mesa había varios objetos de mujer que no eran míos. Unas zapatillas de casa rosas, un neceser de maquillaje, una pinza para el pelo con perlas tirada en el sofá. Todo estaba colocado no solo para ser usado, sino para marcar territorio,
para restregarme por la cara que mi lugar en esa casa ya había sido ocupado por otra. Me quedé quieta, observándolo todo. Quizás Mateo esperaba que me volviera loca. Quizás Carla también esperaba una escena de celos para poder hacerse la víctima. Pero no les di lo que querían. Simplemente saqué mi teléfono, activé la cámara y grabé lentamente un video panorámico. La entrada, el salón, el jarrón, las zapatillas, la mesa, el hueco donde había estado nuestra foto. Nadie se atrevió a detenerme. El silencio era tan denso que se podía oír la respiración de cada uno. Cuando terminé, bajé el teléfono, miré fijamente a Mateo y dije, en un tono muy suave, tan suave que si no estuviéramos en medio de esa habitación, cualquiera pensaría que estaba charlando en un café. Perfecto. Cuanto más lo ensucies todo, más difícil te será levantar cabeza en el juzgado. Vi claramente cómo cambiaba la expresión de Mateo. En un parpadeo, la arrogancia de su rostro se desvaneció, reemplazada por un destello de inquietud que intentó ocultar rápidamente. Y yo, por primera vez en muchos días, supe con certeza una cosa. En este juego ya no era yo la que estaba siendo expulsada. Había vuelto, y esta vez había vuelto para recuperarlo todo. Mis palabras dejaron un silencio tenso en el salón. Mateo no respondió de inmediato, pero su mandíbula apretada y sus ojos entrecerrados por el fastidio me indicaron que había empezado a sentirse inseguro. Carla, por su parte, intentaba mantener una expresión fría, pero sus manos, apoyadas en el brazo del sofá, estaban tan apretadas que sus nudillos se habían vuelto blancos. Dejé de mirarlos. Con mi bolso en la mano, me dirigí directamente a nuestro dormitorio. En cuanto abrí la puerta, supe que algo no estaba bien. La habitación era la misma, la cama, el armario, pero la sensación de familiaridad había desaparecido por completo. Un cajón del tocador estaba mal cerrado, una puerta del armario entreabierta, y lo que me heló la sangre fue ver la puerta de la caja fuerte, empotrada en el armario, ligeramente abierta. Me acerqué rápidamente y la abrí del todo. Dentro estaba vacía. Varias carpetas importantes que guardaba en una funda de plástico azul ya no estaban. En particular, faltaba el dossier con los documentos relacionados con el dinero que mis padres me habían dado a mí personalmente antes de la boda. El dinero que mi padre había reunido con tanto esfuerzo, repitiéndome una y otra vez que era mi colchón, por si la vida de casada se torcía. Recordaba perfectamente haber guardado esos papeles en el fondo, envueltos cuidadosamente, y ahora habían desaparecido. Me giré bruscamente. Mateo seguía en el salón, y Carla estaba sentada de lado en el sofá, fingiendo tranquilidad. ¿Dónde están los papeles?, pregunté sin rodeos. Mateo se encogió de hombros con una expresión de falsa ignorancia que daban ganas de abofetearle. «A saber qué escondías por ahí». Me reí, pero fue una risa tan fría que hasta a mí me sorprendió. Si no hubiera visto la caja fuerte abierta con mis propios ojos, probablemente habría seguido fingiendo hasta el final. Marcos entró en el dormitorio conmigo. Echó un rápido vistazo y me preguntó si tenía copias digitales o fotos de los documentos importantes. Asentí e inmediatamente abrí mi teléfono para revisar el correo, la galería de fotos y la aplicación del banco, como un acto reflejo. Fue en ese preciso instante cuando una notificación de alerta apareció en mi pantalla. Eran solo unas pocas líneas, pero cada palabra fue como un martillazo en mi cabeza. Se ha activado una nueva solicitud de préstamo hipotecario. El bien utilizado como garantía es la vivienda compartida por ambos cónyuges. Me quedé paralizada. Por un breve segundo, pensé que había leído mal, pero no. Al mismo tiempo, recibí un correo del banco confirmando la recepción de la solicitud de préstamo y la garantía del inmueble. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Resulta que no solo me engañaba, me echaba de casa, cambiaba la cerradura y metía a su amante, sino que además quería arrastrarme a un pozo de deudas, dejándome sin casa y con un préstamo a mi nombre, del que no sabía absolutamente nada. Le pasé el teléfono a Marcos. Acercó la pantalla, leyó rápidamente y me pidió que le reenviara todos los correos. Unos minutos después, al examinar detenidamente los documentos escaneados adjuntos en la solicitud digital, señaló la sección de la firma y dijo en voz baja pero firme: «Isabel, esta firma tiene problemas. No es una firma manuscrita, hay indicios de que ha sido escaneada e insertada en el documento». Sentí un zumbido en los oídos. Mi firma, utilizada, pegada en una solicitud para hipotecar la casa en la que estaba en ese mismo momento. Tuve que apoyarme en el borde del armario para no tambalearme. Marcos siguió revisando página por página y se detuvo en la sección de declaración de estado civil y consentimiento conyugal. Cuanto más leía, más serio se ponía su rostro. «No lo han hecho de forma limpia», dijo. «Algunas páginas tienen firma manuscrita y otras son imágenes insertadas. Con un peritaje caligráfico se demuestra». Sus palabras me transportaron meses atrás. Recordé que varias veces Mateo me había traído papeles para firmar.
A veces decía que eran documentos internos de su empresa, otras que un socio necesitaba completar trámites. Un día, acababa de volver del hospital, con un dolor de cabeza terrible por haber estado cuidando de mi padre todo el día. Me puso un bolígrafo en la mano, y me urgió. Firma rápido, que tengo que enviarlo por correo. En ese momento, cansada y confiando ciegamente en él, apenas leí unas líneas y firmé. Ahora, al recordarlo, cada uno de esos momentos era como una aguja clavándose en mi cerebro. Había elegido los momentos en que yo estaba más distraída y vulnerable para tejer, paso a paso, esta trampa. Marcos llegó a la sección de información del beneficiario del préstamo. Me acerqué. Mi corazón se encogió una vez más. El mayor beneficiario del préstamo no era una empresa desconocida, sino una sociedad de nueva creación. Y en la lista de socios figuraba el nombre de Carla. No como única titular, pero lo suficientemente claro como para ver que ella no era solo la amante que se acostaba con mi marido. Era una pieza clave en el plan para robarme la casa, el dinero y dejarme en la calle, sin nada y con una deuda encima. Me di la vuelta y salí al salón. Carla seguía sentada allí, pero su rostro ya no tenía la expresión arrogante de antes. Al oír las palabras solicitud de préstamo, hipoteca, firma, su cara palideció visiblemente. Sus ojos parpadeaban sin cesar, sus labios se secaron y sus manos, apoyadas en las rodillas, se crisparon inconscientemente. Solo esa reacción fue suficiente para confirmármelo todo. Ella lo sabía. Estaba implicada. No era una mujer ingenua engañada en una relación turbia, sino una cómplice activa que caminaba junto a él por este camino sucio. Salí y me planté frente a ellos dos. Mi voz no era alta, pero cada palabra cayó como una piedra. Vosotros dos no estáis teniendo una simple aventura, estáis conspirando para estafarme. Carla intentó replicar, pero antes de que pudiera hablar, Mateo se enfureció. Golpeó la mesa con la mano, haciendo un ruido sordo. Las venas de su cuello se hincharon y sus ojos se inyectaron en sangre, tocado en su punto débil. ¿Y qué? Rugió. ¿Qué vas a conseguir? ¿Crees que por volver a esta casa has ganado? Para mí, hace mucho que solo eres una máquina de hacer dinero. Esa frase fue como una puñalada directa en el pecho. Creía que ya era lo suficientemente fría, que estaba preparada, pero al escucharlo de la boca del hombre que una vez me llamó esposa, mi corazón se retorció de un dolor que me dejó sin aliento. 6 años juntos, 6 años en los que yo me había preocupado, había contribuido con dinero, esfuerzo, confianza, cuidando de nuestro hogar. Y al final, a sus ojos, yo solo era una máquina de hacer dinero, un hombre para firmar papeles, alguien a quien usar como escudo para sus deudas. Pero fue en ese preciso instante cuando el último resquicio de afecto que quedaba en mí murió por completo. Miré fijamente a Mateo, sin llorar, sin gritar, sin temblar. Solo lo miré con la misma mirada que se le dedica a alguien que ha enterrado con sus propias manos todo lo bueno que una vez hubo entre dos personas. Y luego dije muy despacio, muy claro: acabas de cavar tu propia tumba, Mateo. Esta vez fue él quien se quedó en silencio. Y supe que, a partir de ese momento, todo había cambiado de rumbo. Ya no era un asunto de un marido infiel, era un desenmascaramiento total. Y él acababa de arrancarse la última máscara delante de mí. Justo cuando terminé de hablar, Mateo aún no había replicado cuando Marcos me miró. Su mirada fue suficiente para que yo entendiera una cosa. Si quería acorralarlo, no podía quedarme aquí discutiendo con estos dos sinvergüenzas entre 4 paredes. Alguien como Mateo podía tener la cara dura delante de su mujer y su amante, pero no estaba tan seguro de que pudiera soportar ser desenmascarado frente a sus familiares y los mayores de ambas familias. Lo miré fijamente y le dije: si tan seguro estás de que tienes razón, entonces esta noche llama a nuestras familias para que vengan aquí y lo aclaremos todo de una vez. Mateo se sobresaltó ligeramente. No esperaba que yo moviera ficha tan rápido. Carla también se giró para mirarlo, con un atisbo de pánico en los ojos. Pero, pasados unos segundos, Mateo volvió a envalentonarse y sonrió con desdén. Perfecto, a ver si te atreves tú. Asentí. Ya no tenía nada que temer. Dicho esto, llamé personalmente a mi tío, le pedí que viniera a mi casa por la noche y avisé a mi tía y a mi primo de que había un asunto que requería la presencia de la familia como testigos. No entré en detalles, solo dije que mi matrimonio atravesaba una crisis muy grave. Por la tarde apareció también mi suegra, Pilar. Nada más entrar, me lanzó una mirada mordaz, con los labios apretados como si estuviera a punto de insultarme. Y no me decepcionó. Sin siquiera sentarse, me señaló con el dedo, con una voz agria como el vinagre. ¿Qué haces tú aquí otra vez? Si tu marido no te quiere, es inútil que te aferres.
Una mujer que deja que su marido se canse de ella hasta el punto de echarla de casa, debería mirarse un poco a sí misma. Meses atrás probablemente habría aguantado esa humillación para mantener la paz, pero ahora ya no estaba dispuesta a ceder. La miré directamente y le respondí sin rodeos, sin bajar la cabeza. Su hijo no me deja por falta de amor. Me deja porque quiere quedarse con la casa, el dinero y endosarme a mí sus deudas. Mis palabras cayeron como un jarro de agua fría en el salón. El ambiente se congeló. Mi tío, que acababa de sentarse, se quedó paralizado. Mi tía me miró atónita y luego se giró hacia Mateo. Pero él reaccionó rápidamente y me interrumpió, con un tono de falsa víctima que daba náuseas. «No la escuchéis. Siempre ve las cosas a su manera. Me ha tenido abandonado. Solo le importaba su trabajo y su familia. He aguantado mucho, y ahora que no puedo más, me echa toda la culpa a mí». Incluso fingió un suspiro, moviendo la cabeza como un hombre verdaderamente desdichado. Una esposa que no cuida de su hogar y que además no puede darme hijos. ¿Cómo se supone que voy a vivir? Al oír eso, se me helaron las manos. Sabía que era un canalla, pero no imaginaba que pudiera ser tan rastrero como para sacar el tema de los hijos para rematarme delante de todos. Mi padre aún estaba en el hospital, y nuestra dificultad para concebir era un dolor que yo había mantenido en privado, y él lo sacaba a relucir como una excusa para blanquear su imagen. Mi tía, indignada, estaba a punto de hablar, pero Carla se le adelantó. Se acurrucó junto a Mateo, con una voz suave y falsamente compasiva que resultaba repulsiva. «Isabel, cuando el amor se acaba, hay que saber soltar. Si sigues así, solo conseguirás quedar mal. Las mujeres demuestran su valía sabiendo cuándo retirarse». Me giré para mirarla y me eché a reír. No fue una risa alegre, sino una risa fría y despectiva que hizo que hasta mi tío se quedara mirándome, sorprendido. Saqué mi teléfono y abrí la carpeta que había preparado. Creo que hoy es mejor hablar con pruebas que con palabras. Reproduje la grabación que había hecho antes en el salón. La voz de Mateo se oyó clara y nítida. «Para mí, hace mucho que solo eres una máquina de hacer dinero». La sala se quedó en silencio. Mateo parecía haberse quedado sin aire. Su rostro cambió de color al instante, pero no le di tiempo a recuperarse. Mostré las capturas de pantalla de las transferencias desde la cuenta conjunta. Luego la solicitud de préstamo con indicios de firma falsificada. Y después las fotos de Carla con mi pijama paseándose por mi casa como si fuera la dueña, mientras mi matrimonio con Mateo legalmente seguía en pie. Una por una fui presentando las pruebas ante todos. Esta es la cantidad de dinero retirada. Esta es la solicitud para hipotecar nuestra casa. Esta es la foto del amante de mi marido, viviendo a cuerpo de rey en mi hogar. Y esta es mi firma, utilizada en un documento del que yo no tenía ni idea. Pilar, que al principio defendía a su hijo con la cabeza bien alta, fue cambiando de expresión a medida que veía las pruebas. Sus labios temblaban, y su mirada iba de mí a Mateo y a los papeles sobre la mesa. Supe que, aunque quizás estuviera al tanto de la infidelidad e incluso la consintiera o criticara a su nuera por no tener hijos como siempre había hecho, el hecho de que Mateo hubiera intentado hipotecar la casa a sus espaldas, metiéndose en deudas y usando documentos falsos, era algo que claramente ella no sabía. La miré a ella y luego a Mateo, y mi voz se volvió firme. La infidelidad puede llamarse inmoralidad, pero falsificar una firma, usar un bien ganancial para pedir un préstamo y endosarle la deuda a tu esposa, eso ya no es un asunto familiar. Apenas terminé la frase, Mateo estalló. Se abalanzó hacia mí, intentando arrebatarme el teléfono, pero Marcos, que estaba a mi lado, se interpuso, con una voz fría y clara. «Señor Mateo, si toca ese teléfono o realiza cualquier acto de intimidación o destrucción de pruebas en este momento, será muy perjudicial para usted. Le aconsejo que se quede quieto». Mateo se detuvo en seco, con la cara roja de rabia y vergüenza. Carla, a su lado, empezó a perder los nervios de verdad. Ya no pudo mantener su tono suave. Se giró hacia Mateo, con la voz quebrada por el pánico. «Pero si dijiste que en cuanto firmara el divorcio todo estaría arreglado, ¿por qué ahora pasa esto?» En cuanto soltó la frase, la sala se congeló una vez más. Mi tío golpeó la mesa con la mano. Mi tía se quedó con la boca abierta. Y yo miré directamente a Carla, a su rostro pálido por haberse delatado, y solo un pensamiento cruzó mi mente. Acabas de ofrecerte como testigo. Mateo se giró hacia ella, con los ojos desorbitados, como si quisiera comérsela viva. Pero ya era tarde. Esa frase espontánea valía más que 1000 de sus excusas. Guardé lentamente el teléfono. Mi corazón ya no estaba en un torbellino.
El salón ya no era el escenario de sus mentiras, ni el teatro donde Carla interpretaba a la vencedora. Justo en la casa de la que creían haberme echado, sus verdaderas caras estaban cayendo a pedazos, y supe que esta era solo la primera vez que probaban el sabor de ver la tortilla darse la vuelta. Después de aquel desenmascaramiento en el salón, pensé que Mateo seguiría gritando, negándolo todo, montando otra escena para salvar las apariencias. Pero no, se quedó completamente en silencio. Y ese silencio no me tranquilizó, al contrario, me puso más alerta. Alguien como él nunca se rinde admitiendo su error. Cuanto más callado estaba, más segura estaba de que en su cabeza estaba tramando algo más sucio, más sigiloso y más difícil de contrarrestar. Y no me equivocaba. A la mañana siguiente, justo cuando llegaba al pasillo del hospital, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. No eran llamadas, sino mensajes de Mateo. El tono era completamente diferente al del día anterior, tan suave y falsamente conciliador que me dio náuseas leerlo. Isabel, no hagas esto más grande. Me equivoqué en lo sentimental, pero lo de los papeles es un malentendido. Somos marido y mujer. ¿Podemos arreglarlo en privado? Leí el mensaje varias veces y me reí con frialdad. A estas alturas, que se atreviera a llamar malentendido, a falsificar mi firma, hipotecar la casa y meter a su amante a vivir allí, demostraba que su desvergüenza no tenía límites. No respondí. Hice una captura de pantalla, se la envié a Marcos y la guardé en mi carpeta de pruebas. A partir de ahora, cada palabra de Mateo ya no era la de un marido a su mujer, sino el rastro de alguien que busca desesperadamente una salida. Pero eso fue solo el principio. A mediodía me llamó Lucía, furiosa. Me dijo que en la oficina ya circulaba un rumor muy bien montado, que yo había sido infiel primero, que mi marido me había pillado y por eso me había echado de casa, y que ahora había vuelto para exigirle dinero y propiedades. Al escucharlo sentí que la sangre me hervía. ¡Qué sucio! Sabía que no podía rebatir las pruebas, así que había decidido manchar mi nombre primero, para que cualquiera que oyera mi nombre pensara en una mujer adúltera y poco fiable. Lucía añadió en voz más baja, como si temiera que me afectara aún más. Y eso no es todo. Alguien ha enviado unas fotos manipuladas a tu jefe. A primera vista, parece que estás abrazando a un hombre desconocido en un coche. Pero yo, que lo he mirado bien, sé que es un montaje. El hombro y la cara no coinciden con la luz. Me quedé paralizada en mitad del pasillo del hospital. Si no fuera por el aviso de Lucía, si en mi empresa no fueran lo suficientemente perspicaces, solo esas fotos habrían bastado para dejarme sin marido, sin trabajo y sin honor. Me apoyé en la pared, respiré hondo, intentando calmar el temblor de mi pecho. Fue entonces cuando entendí que Mateo ya no atacaba mis sentimientos, estaba atacando mi medio de vida. Quería que perdiera mi reputación en la empresa, mis ingresos, mi posición, para que al final no me quedara más remedio que agachar la cabeza y firmar lo que él quisiera. Aún no me había recuperado de lo de la empresa cuando, por la tarde, en el hospital, recibí otro golpe helador. Una enfermera, a la que conocía de vista, me llevó a un rincón y me dijo en voz baja: «Señora Isabel, esta mañana vino una gente extraña preguntando por el historial médico de su padre. Dijeron que eran familiares del yerno y preguntaron con mucho detalle sobre su estado de salud, el seguro, quiénes venían a visitarlo». Al oírlo, se me helaron las manos. «¿Quiénes eran?», pregunté al instante. La enfermera negó con la cabeza. Dijo que eran un hombre y una mujer, bien vestidos, que hablaban en voz baja, por lo que al principio todos pensaron que eran familiares de verdad. Por suerte, no les dieron el historial porque el médico responsable había dado orden de hablar solo directamente con los familiares de sangre. Me quedé de piedra. Mateo ya estaba merodeando incluso cerca de mi padre. No solo quería atacarme a mí, sino que quería extender sus tentáculos. Quería obtener información, averiguar hasta qué punto mi padre podía seguir apoyando a su hija, o peor aún, usarlo para presionarme, para que mi padre se enterara y me obligara a ceder. Al pensar en eso, sentí un nudo en la garganta. Un hombre que llega a esos extremos ya no tiene ningún tipo de escrúpulo. Ni siquiera respetaba a alguien que acababa de sufrir un ictus. Esa noche, justo después de que mi padre se durmiera, mi teléfono volvió a iluminarse. Esta vez era una llamada directa de Mateo. Miré la pantalla unos segundos y contesté. Su voz al otro lado era extrañamente suave, el tono meloso y falso de una serpiente que se enrosca antes de atacar. Isabel, lo he pensado. No hagamos un escándalo de esto. Te doy la oportunidad de retirarte de forma pacífica. Firma el divorcio y te dejaré ir dignamente. Al escucharlo me eché a reír. La frase «te doy la oportunidad» era algo que solo alguien como Mateo podría decir. Hipoteca la casa, tira mi ropa en una maleta,
mete a su amante a vivir, falsifica mi firma y ahora me concedía una salida digna. Mantuve mi voz firme y fría. Quien necesita una salida eres tú, no yo. Hubo un silencio de varios segundos al otro lado. Pude oír claramente su respiración agitada a través del teléfono. La fina capa de amabilidad que había intentado mostrar se resquebrajó al instante. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado por completo, volviéndose duro, venenoso y revelando su verdadera naturaleza. Pues entonces no me culpes por ser despiadado. No respondí. Colgué. El pitido insistente en el teléfono hizo que el silencioso pasillo del hospital pareciera aún más frío. Me senté en un banco, con las manos sobre las rodillas, mirando la oscuridad tras la ventana. Lo que sentía ya no era simple rabia. Era la certeza de que se avecinaba una tormenta aún mayor. Y esta vez Mateo ya no fingiría, ya no mantendría las apariencias. Estaba acorralado, y un hombre como él, cuando está a punto de caer, se revuelve con más saña y suciedad. Apreté el teléfono en mi mano y abrí lentamente la carpeta de pruebas para revisarlo todo. Una vez más. Mensajes, fotos, grabaciones, transferencias, documentos, todo tenía que estar intacto, completo. Porque sabía muy bien que después de esa llamada ya no me enfrentaría a un marido que intentaba justificarse. Me enfrentaría a un hombre desesperado, a punto de lanzar su ataque más fuerte. Y también sabía que si yo dudaba, aunque fuera un solo paso, él estaría dispuesto a pisotear mi honor y mi futuro para salvarse. La llamada de Mateo no me quitó el sueño, pero me mantuvo despierta toda la noche, en un estado de alerta helada. Sabía que estaba desesperado, y cuando alguien como él se desespera, no se detiene ante nada. Y así fue. A la mañana siguiente, al salir a comprar el desayuno para mi padre, sonó mi teléfono. No era Mateo, sino una empleada del banco. Con voz muy profesional, me preguntó si podía confirmar una cita para finalizar el último paso de la solicitud de un préstamo hipotecario esa misma mañana. Me quedé paralizada en mitad del pasillo. ¿Qué solicitud?, pregunté. La empleada leyó el nombre de la propiedad, el número de expediente y añadió que el solicitante, el señor Mateo, había pedido acelerar el proceso porque la familia necesitaba el dinero urgentemente. La sangre se me heló. Tal como había predicho Marcos, al ver que yo no cedía, Mateo intentaba cerrar el trato, conseguir el dinero, antes de que yo pudiera bloquearle el paso. No le dije mucho a la empleada, solo que necesitaba verificar la información y que la llamaría de vuelta. Apenas colgué, llamé a Marcos. Al escuchar la noticia, me dijo rápidamente: ¿está realmente desesperado? Y cuanta más desesperación, más errores comete. No lo alertes. Deja que yo hable primero con el banco. Si colaboran, lo atraeremos al centro del escenario para desenmascararlo. Menos de media hora después, Marcos me llamó. El banco había aceptado colaborar, manteniendo la confidencialidad y sin informar a Mateo de que su solicitud estaba bajo sospecha. Mi tarea ahora era atraerlo, hacer que él mismo confesara lo que creía que era un secreto. Marcos me dijo que le enviara un mensaje muy corto. Acepto reunirme, pero aclárame todo esto. Leí la frase varias veces antes de enviarla. Menos de un minuto después, Mateo respondió: perfecto, a las 11 en el banco. Me alegro de que entres en razón. Leí su mensaje con náuseas. Un hombre que intentaba falsificar la firma de su mujer, robarle la casa y hundirla en deudas, y todavía se creía en posición de perdonarle la vida. A las 11 en punto, yo estaba en el banco. Marcos no entró conmigo desde el principio. Se quedó en un despacho interior, según lo acordado con el personal. Me senté en la zona de espera, con la espalda recta y las manos sobre mi bolso. A los pocos minutos, entró Mateo. Llevaba una camisa azul oscuro, el pelo peinado y una expresión de falsa calma, aunque sus ojos se movían con más nerviosismo de lo habitual. A su lado Carla, también vestida formalmente, con el bolso apretado contra su cuerpo y los labios pintados de rojo, aunque su rostro no podía ocultar la tensión. Apenas se sentó frente a mí, Mateo se recostó en la silla, con esa familiar arrogancia fingida. Sonrió con desdén y dijo, como si fuera muy generoso: me alegro de que hayas entrado en razón. No era necesario montar todo este escándalo. Firma los papeles y te daré una cantidad suficiente para que empieces de nuevo, por los 6 años que hemos pasado juntos. Lo miré con una mezcla de pena y asco. Un hombre que estaba pisoteando a su mujer para robarle su casa y su dinero, y todavía se creía superior, con derecho a dar limosna. Pero no revelé mis cartas. Puse una expresión de duda y pregunté lentamente, como si de verdad lo estuviera considerando: ¿y si no firmo, qué piensas hacer? A Mateo le sorprendió la pregunta. Sonrió de lado, miró rápidamente a Carla y luego se volvió hacia mí, bajando la voz con un aire de suficiencia. Aunque no firmes, puedo conseguir el dinero igualmente. Tu firma ya la tengo.
No te creas tan importante. Apenas terminó la frase, mi corazón dio un vuelco y luego se calmó por completo. Sabía que el pez había picado. En ese momento, la puerta del despacho interior se abrió. Marcos salió, acompañado de una empleada del banco y un hombre mayor, probablemente el director de crédito. La expresión de Mateo cambió al instante. La arrogancia de su rostro se desvaneció, dejando solo un pánico que no pudo ocultar. Carla se puso pálida, apretando el asa de su bolso con manos temblorosas. El director de crédito se acercó a la mesa y dijo con voz firme y clara: «Señor Mateo, le informamos que la solicitud de hipoteca sobre la propiedad conjunta de usted y su esposa queda temporalmente retenida para su investigación debido a indicios de falsificación de firma y declaración fraudulenta sobre el estado civil y la titularidad de los bienes. Durante la investigación, toda operación de desembolso queda suspendida». Mateo se levantó de un salto, con la voz alterada. «¿Pero qué forma de trabajar es esta? Si toda la documentación está en regla». Marcos se adelantó medio paso y respondió con calma: «En regla no significa legal. Acabamos de registrar su propia admisión de que ha utilizado una firma preexistente de su esposa en la solicitud». Mateo se giró hacia mí, con los ojos echando chispas, como si quisiera comerme viva, pero esta vez ya no tenía escapatoria. Incliné ligeramente la cabeza y le dije, con una voz suave pero afilada como un cuchillo: «Cuando me enviaste la maleta, estabas muy satisfecho, ¿verdad? ¿Por qué tienes la cara tan pálida ahora?». Mateo abrió la boca para insultarme, pero antes de que pudiera hablar, la empleada del banco sacó otra carpeta. Con el mismo tono monótono, cada palabra fue como un clavo. Además, durante el proceso de verificación, hemos detectado que el número de teléfono utilizado para recibir las confirmaciones de la solicitud no pertenece a la señora Isabel. Dicho número está registrado a nombre de otra persona. Hizo una pausa y miró directamente a Carla. De la señorita Carla. Me giré. Carla había perdido todo el color. Balbuceó: «No, debe ser un error». Pero antes de que pudiera terminar la frase, Mateo, enloquecido por el pánico, golpeó la mesa y le gritó directamente a la cara, en medio de todo el banco: «Te dije que no usaras tu número. Se puede ser más inútil». Esa frase dejó a todo el mundo en silencio. Carla lo miró con los ojos desorbitados, los labios temblando, y yo no necesité oír más. Con esa sola frase, ambos se habían hundido juntos en el fango. Me levanté lentamente y me ajusté el bolso. Delante de mí, Mateo y Carla empezaron a atacarse. Uno culpaba al otro, el otro le devolvía el insulto con la mirada perdida. Toda la confianza, los cálculos, los juegos sucios de los últimos días se desmoronaron, revelando su verdadera cara, patética, cobarde y desesperada. No dije ni una palabra más. Los miré una última vez y me di la vuelta para salir del banco. Y justo cuando mi mano tocó el frío cristal de la puerta, supe una cosa con certeza. A partir de ese momento, mi verdadero contraataque no había hecho más que empezar. Apenas salí del banco, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. No era Mateo, ni Marcos, sino Lucía. Su voz al otro lado era tan atropellada que no me dio tiempo ni a saludar. «Isabel, a la oficina ya. Esto es un caos. Están diciendo que fuiste tú la infiel, que tu marido te echó de casa y que te escapaste con su dinero y sus bienes». Me quedé paralizada en la entrada del banco. El viento soplaba con fuerza, pero mi interior estaba más frío. Era Mateo. Después del fracaso en el banco, había pasado inmediatamente a atacar por otro frente. Y esta vez había elegido mi honor y mi trabajo, lo único que él creía que podría doblegarme rápidamente. Antes de que pudiera responder, Lucía continuó, bajando la voz, pero con una rabia contenida: «¿Recursos Humanos acaba de llamarte para una reunión? Alguien ha enviado un correo anónimo con las fotos manipuladas y una carta de denuncia larguísima diciendo que no tienes la integridad moral para ser jefa de contabilidad. Lo he leído por encima y me han dado ganas de abofetear a quien lo ha escrito». Cerré los ojos un segundo y los abrí de inmediato. No podía dudar, no podía tardar. «¿Están los directores en la oficina?», pregunté brevemente. «Sí», respondió Lucía, «pero todos están esperando tu explicación». Llamé a Marcos. Al escuchar la noticia, me dijo de forma concisa: «No te escondas. Cuanto más lo evites, más parecerá que tienes algo que ocultar. Ve a la oficina ahora mismo. Cuando llegues, pide una reunión abierta con testigos. No te reúnas a solas en un despacho cerrado». Asentí, aunque sabía que no podía verme, y me dirigí directamente a la empresa. Durante el trayecto, ya no sentía el dolor de los primeros días. Lo que sentía era un frío lúcido y aterrador. Mateo estaba jugando a la desesperada, y eso lo haría cometer más errores. Al llegar a la entrada de la oficina,
noté varias miradas extrañas dirigidas hacia mí. Algunos me miraban de reojo y se daban la vuelta. Otros se agrupaban en corrillos para susurrar. Solo con verlos, supe que el rumor se había extendido por todas partes. No aceleré el paso ni bajé la cabeza. Crucé el vestíbulo con la espalda recta, los hombros erguidos y la mirada firme. A veces, con solo mostrar un atisbo de duda, los demás asumen que los rumores son ciertos, y no iba a darles ese poder. Al llegar a mi planta, la jefa de recursos humanos ya me esperaba en la puerta, con una expresión a medio camino entre la compasión y la cautela. Me invitó a entrar en una pequeña sala de reuniones, donde ya esperaban 2 miembros de la dirección. Sobre la mesa había copias impresas de los correos anónimos y varias de las fotos manipuladas. A simple vista, era fácil malinterpretar que estaba muy cerca de un hombre desconocido en un coche. Debajo, una denuncia de casi 2 páginas, con un lenguaje venenoso, me acusaba de llevar una vida disoluta, de engañar a mi marido, malversar sus bienes y luego culparlo para sacar provecho. Si no fuera yo la víctima, hasta yo misma me habría sorprendido de la desfachatez del autor. El director general me miró, con un tono serio, pero no acusador. Isabel, la empresa necesita escuchar tu versión. Esto afecta a la reputación del puesto que ocupas. Me senté, coloqué mi teléfono sobre la mesa y respondí con claridad. Solicito que esta reunión sea abierta y con testigos. He invitado a mi abogado y a una compañera de confianza. No tengo nada que ocultar. Solo quiero que todo se aclare aquí y ahora. Unos minutos después, Marcos y Lucía entraron. El simple hecho de que yo hubiera traído a mi abogado cambió el ambiente de la sala. Alguien que no tiene nada que ocultar no teme tener a un letrado a su lado. Apenas me había vuelto a sentar cuando se oyó un alboroto en el vestíbulo de abajo. Una recepcionista subió corriendo, con el rostro pálido. «Isabel, tu marido está abajo». Me giré para mirar a Marcos, que asintió levemente. Lo entendí al instante. Mateo no solo había enviado correos para difamarme, sino que quería dar el golpe final en mi propia empresa, delante de mis compañeros y mis jefes, para convertirme en la villana que había llevado a su marido al límite. Me levanté y con calma hablé con seguridad por el teléfono interno. «Mantenedlo ahí, no lo echéis, yo bajo». Al llegar al vestíbulo, vi a Mateo de pie en el centro, en el lugar más visible. Llevaba ropa arrugada a propósito, el pelo revuelto, el rostro pálido y los ojos hundidos, como si llevara días sin comer ni dormir. En cuanto me vio, se abalanzó hacia mí, con la voz quebrada en una actuación perfecta. «Isabel, lo siento, me equivoqué. Por favor, no me lleves al límite. Si hace falta, te lo doy todo, ¿vale?» El vestíbulo se llenó de murmullos. La gente que pasaba se detenía. Algunas empleadas jóvenes me miraban con desconfianza. Una mujer con menos autocontrol habría saltado a discutir. Pero yo no me acerqué, no grité ni lloré. Caminé directamente hacia él, me detuve a un brazo de distancia y le pregunté, con una voz tan uniforme que resultaba gélida. «Dices que yo te estoy llevando al límite. ¿Te atreves a repetir eso delante de la policía y del banco?» Mateo se quedó paralizado un instante. Lo vi claramente. Pero un segundo después volvió a tensarse, continuando con su teatro. «No me amenaces con la ley. Somos marido y mujer. Los trapos sucios se lavan en casa. Si haces esto tan grande es solo para humillarme». No esperé a que dijera más. Saqué mi teléfono, activé el altavoz y reproduje la grabación del banco. La voz de Mateo resonó clara y fuerte en todo el vestíbulo. «Aunque no firmes, puedo conseguir el dinero igualmente. Tu firma ya la tengo. No te creas tan importante». El vestíbulo se quedó en silencio. Algunas de las personas que habían estado susurrando se callaron de golpe. El rostro de Mateo pasó de rojo a blanco en cuestión de segundos. Abrió la boca, pero no le salió ni una palabra. Lo miré directamente a los ojos y dije, pronunciando cada sílaba lentamente, sin alzar la voz pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «No has venido aquí a disculparte. Has venido a seguir manchando mi nombre para salvar tu puesto, tu dinero y tu reputación. Pero me temo que hoy te has equivocado de escenario». Marco se adelantó y le entregó al director general la confirmación de la reunión con el banco y una copia de los correos anónimos. El rostro del director se ensombreció y dijo, delante de todos, que la empresa colaboraría inmediatamente para investigar la difusión de información falsa y que, por el momento, no había ninguna base para las acusaciones contra mí. Solo con esa frase, el castillo de mentiras que Mateo había construido con tanto esmero se derrumbó en medio del vestíbulo. Quizás al darse cuenta de que estaba perdido, Mateo perdió el control. Se abalanzó para intentar arrebatarme el teléfono, pero 2 guardias de seguridad se interpusieron y lo sujetaron por los brazos. Mientras forcejeaba, su rostro se desfiguró por la rabia. Las venas del cuello se le marcaron y gritó, como un animal acorralado: «¡Maldita seas!
Si quieres que me hunda, te hundiré conmigo. Todo el vestíbulo contuvo la respiración, y supe que con esa frase era suficiente. El papel de marido víctima que tanto se había esforzado en interpretar, acababa de destrozarlo él mismo delante de decenas de testigos. No dije nada más. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor, dejando atrás sus gritos ahogados, a los guardias reteniéndolo y las miradas atónitas y desconcertadas de mis compañeros. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, ya no me sentía acorralada. Quien había quedado desenmascarado en público hoy no era yo, era él. Al salir del vestíbulo de la empresa, no volví a mirar a Mateo ni una sola vez. Sus gritos, los guardias de seguridad, los murmullos de mis compañeros, todo quedó engullido por la puerta de cristal a mi espalda. Fui directamente al aparcamiento, me metí en el coche y me senté. Todavía tenía las manos heladas, pero mi corazón, extrañamente, ya no estaba agitado. Él mismo acababa de destrozar su última máscara delante de muchísima gente. Pero yo sabía que para alguien como él, ser desenmascarado en el trabajo no era el golpe más duro. Le quedaba una última carta que jugar. Esa tarde, de vuelta en el hospital, mientras estaba en el pasillo hablando por teléfono con mi primo para pedirle que comprara algunas cosas para mi padre, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Fruncí el ceño, pero contesté. Al otro lado hubo un silencio de 2 segundos, y luego una voz de mujer, tan baja y temblorosa que si no hubiera prestado atención, habría pensado que me equivocaba. Isabel, quiero verte. Solo una vez. Era Carla. Me quedé quieta, mirando la luz pálida del atardecer a través de la ventana del pasillo. Esa misma mañana, ella estaba sentada al lado de Mateo, dejando que él me difamara en mi propia empresa. Y ahora me llamaba con esa voz. No me creí ni una palabra de que fuera por remordimiento de conciencia. Alguien que se mete en el matrimonio de otra persona y además participa en una trama de documentos falsos no se arrepiente de la noche a la mañana. Solo se me ocurrió una posibilidad. Mateo había empezado a lavarse las manos y ella tenía miedo. ¿Qué quieres?, pregunté con frialdad. Carla tragó saliva. Quiero verte en persona. Tengo que contarte algo sobre Mateo. No respondí de inmediato. Al otro lado añadió rápidamente, casi suplicando. Elige tú el sitio, un lugar concurrido, si quieres. No te haré nada. Yo no quiero pagar por sus culpas. Esa última frase hizo que entrecerrara los ojos. No quiero pagar por sus culpas. Significaba que el asunto ya era más grave que una simple infidelidad, el robo de una casa y la difamación. Le dije que me enviara la ubicación de un lugar céntrico, concurrido y con cámaras. Luego llamé a Lucía. Su respuesta fue exactamente lo que yo pensaba. Ve, pero no vayas sola. Yo me sentaré en una mesa cercana. Al final de la tarde elegí una cafetería concurrida, con una fachada de cristal. Las mesas estaban espaciadas, lo que dificultaba cualquier intento de montar una escena. Llegué 10 minutos antes. Lucía ya estaba sentada a 2 mesas de distancia, con una bebida y la cabeza inclinada sobre una tablet, como si estuviera trabajando. Marcos también estaba al tanto, y me había aconsejado. Escucha, pero no prometas nada. Y sobre todo, no sientas lástima. Carla llegó casi 10 minutos tarde. Solo con verla entrar, supe que por dentro estaba realmente desesperada. Ya no quedaba rastro de su maquillaje impecable, ni de su sonrisa arrogante del día que me abrió la puerta de mi casa. Su rostro estaba demacrado, con ojeras, el pelo recogido de cualquier manera y los labios casi sin color. Se sentó frente a mí, con las manos temblando visiblemente al sujetar el bolso. Sin siquiera pedir nada, habló de inmediato, como si temiera que si esperaba un segundo más, perdería el valor. Mateo dice que si algo sale mal, la culpa es mía, que todos los papeles los preparé yo. No parpadeé. La miré y le pregunté directamente, con una voz gélida. ¿Y crees que voy a creerme que tú eres la víctima? La pregunta fue como un cuchillo en su herida. Carla se mordió el labio, sus ojos se enrojecieron, pero esta vez no se atrevió a replicar. Abrió el bolso y sacó un teléfono viejo y barato, con la pantalla agrietada. Le temblaban tanto las manos que tuvo que apoyarlo en la mesa para poder desbloquearlo. Sé que no me crees, pero tengo esto. Deslizó el dedo por la pantalla, abrió la galería de fotos y me lo pasó. Lo primero que vi fue una captura de pantalla de un chat entre ella y Mateo. No eran mensajes de amor, sino instrucciones claras. El otro número, manténlo en secreto. El correo que te envié, solo tienes que crear una cuenta y reenviarlo a su empresa. Las fotos, manipúlalas bien, que no se note que el hombro no encaja. Seguí pasando imágenes.
Eran todo instrucciones sobre cómo usar otro número de teléfono para las verificaciones, qué mensajes enviarme, cómo reaccionar si yo volví a casa de repente. Se me heló el corazón. Pero lo que me dejó paralizada fue la siguiente grabación de audio. La voz de Mateo sonaba nítida, sin rastro del marido amable de antaño. Déjala que firme todos estos papeles durante unos meses. Cuando su padre se ponga enfermo y ella esté confundida, damos el golpe final. Le envías la maleta y cambias la cerradura. Si se atreve a volver, di que está loca, que son celos. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla del teléfono. Resultaba que la maleta no había sido un arrebato impulsivo, ni un ataque de ira. Había sido el golpe de gracia de un plan que llevaba mucho tiempo tramando. Carla, al otro lado de la mesa, empezó a llorar. No a gritos, sino con lágrimas silenciosas que brotaban del miedo puro. Pensé que me quería de verdad. Me prometió que te dejaría, que nos casaríamos, que pondría la casa a mi nombre. Me dijo que tú solo eras un estorbo, alguien de quien se había cansado hacía mucho. La escuchaba y solo sentía asco. Sonreí con desdén. Te equivocas. Un hombre que es capaz de estafar a su mujer para quedarse con su casa, también estafará a su amante para salvarse a sí mismo. Carla agachó la cabeza, aferrándose al teléfono, como si fuera un trozo de carbón ardiendo. De repente, levantó la vista y soltó una bomba aún mayor que todo lo que acababa de oír. Mateo tiene deudas con prestamistas, una deuda enorme. Lo están presionando mucho, por eso necesitaba la casa, por eso necesitaba el dinero del préstamo rápido, y por eso quería implicarte a ti, para que cargaras con parte de ella. Sentí la garganta seca. ¿Cuánto? Pregunté. ¿Negó con la cabeza? No sé la cifra exacta. Solo sé que es tanto que varias veces han llamado, y él se ponía pálido. Un día incluso me dijo que si tú firmabas el divorcio y el préstamo se aprobaba, todo se calmaría, y que luego ya se encargaría de la deuda. Me quedé en silencio. Eso significaba que si yo me hubiera derrumbado, si por orgullo hubiera firmado sin más, si hubiera pensado en cortar por lo sano, no solo habría perdido a mi marido, mi casa y mi honor. También podría haber acabado atada a una de sus deudas de sangre. El agujero era tan profundo que solo pensarlo me daba escalofríos. Carla respiró hondo y me pasó el teléfono. Te lo doy todo. Las fotos, los mensajes, las grabaciones, todo está aquí. Solo te pido una cosa. Si en el futuro alguien pregunta, confirma que he colaborado. La miré durante un buen rato. La mujer que se había puesto mi pijama, que se había instalado en mi casa, ahora estaba allí, pálida, suplicándome una salida. Pero no sentí compasión. Solo sentí que esa era la consecuencia que tenía que asumir. Cogí el teléfono, lo guardé en mi bolso y dije, pronunciando cada palabra con claridad: si te salvas o no, lo decidirá la ley. Yo no estoy aquí para perdonar los pecados de nadie. Carla agachó la cabeza, mientras sus lágrimas caían sobre sus manos. Quizás por primera vez en su vida, entendía lo que se sentía al ser una simple pieza de ajedrez que, una vez usada, se tira. Me levanté y salí de la cafetería. Fuera, el cielo se había oscurecido y las farolas empezaban a encenderse. En mi mano tenía un arsenal de pruebas suficientes para destruir cualquier escapatoria de Mateo. Pero también sabía que para verlo de rodillas de verdad, aún no era el momento de revelarlo todo. Necesitaba un golpe final, un golpe que le diera donde más le dolía, para que esta vez no pudiera volver a levantarse. Salí de la cafetería cuando ya casi era de noche, con el viejo teléfono de Carla y un montón de pruebas en el bolso. No fui a casa ni volví a la oficina. Fui directamente al hospital. Me senté junto a la cama de mi padre, como cada noche, le ayudé a tomar sus medicinas, le acomodé la almohada y esperé a que se durmiera profundamente antes de salir al pasillo. Por la noche, la luz blanca y fluorescente sobre el suelo de baldosas creaba un ambiente silencioso y frío. Pensé que la noche transcurriría como las anteriores, tensa pero tranquila. Pero cerca de las 9, mi teléfono vibró. Era mi suegra, Pilar. Miré la pantalla unos segundos antes de contestar. Apenas lo hice, su voz sonó completamente distinta. Ya no era agria ni estridente, sino temblorosa, como la de alguien que acaba de sufrir un ataque de pánico. ¿Dónde estás? En el hospital, respondí secamente. Hubo una pausa. Voy para allá. Espérame, tengo que preguntarte algo. Unos 20 minutos después, la vi aparecer al final del pasillo. Solo con verla de lejos, supe que algo grave había ocurrido. Llevaba la ropa de estar por casa, con una chaqueta puesta, de cualquier manera, el pelo revuelto y el rostro sin una gota de sangre. Caminaba deprisa, arrastrando las zapatillas, con las manos aferradas a su bolso, irreconocible comparada con la Pilar que siempre iba con la cabeza alta.
criticando a su nuera y defendiendo a su hijo a toda costa. Se sentó en el banco de metal frente a mí. Dime la verdad, dijo, sin rodeos. ¿Es cierto que Mateo tiene deudas con prestamistas? La miré fijamente. En sus ojos ya no había desprecio ni animosidad. Había pánico, un miedo real, tan intenso que su habitual arrogancia se había desmoronado por completo. No respondí directamente. Le devolví la pregunta, con una calma que hasta a mí me sorprendió. ¿Qué ha pasado? Tragó saliva, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que se le marcaban las venas. Tardó un rato en poder articular una frase. Resulta que esa tarde, después de que yo me fuera de la cafetería con todas las pruebas, un grupo de hombres desconocidos había ido a mi casa buscando a Mateo. Al no encontrarlo, empezaron a golpear la puerta y a gritar, armando tal escándalo que hasta los vecinos se asomaron. Uno de ellos arrojó un fajo de papeles al jardín, pagarés, su número de teléfono, fotos de la casa y una nota muy clara que decía que si seguía escondiéndose, la casa no estaría a salvo. Mientras me lo contaba no me sorprendí tanto como esperaba. Las piezas del puzzle encajaban cada vez mejor. Mateo estaba realmente contra las cuerdas. Pilar continuó, respirando con dificultad. Pensé que solo querían asustar, pero entre los papeles había una foto de la casa y una nota escrita a mano que decía que Mateo les había asegurado que en cuanto obligara a su mujer a firmar, podría pagarles todo. ¿Es verdad eso? La miré durante un buen rato y le pregunté en voz baja, pero con palabras que se le clavaron directamente. Cuando usted y su hijo me echaron de casa, ¿pensó que algún día vendrían a su puerta a cobrar una deuda? Se quedó sin palabras. Vi claramente cómo sus labios temblaban, intentando replicar por costumbre, pero no pudo. Por primera vez, el suelo bajo sus pies también se tambaleaba. Ya no era la suegra que juzgaba a su nuera, sino alguien que acababa de darse cuenta de que la tormenta había llegado a su propia casa. Saqué mi teléfono, no por rencor, sino porque sabía que hay gente que solo cree lo que ve cuando le duele. No le mostré todo, solo una parte. Las fotos de las transferencias sospechosas, la solicitud de préstamo con la firma falsificada, los mensajes entre Mateo y Carla, y la grabación en la que él decía que yo solo era una máquina de hacer dinero. Pilar cogió el teléfono con ambas manos, y su rostro se fue volviendo más pálido a medida que veía las pruebas. Tuvo que entrecerrar los ojos para releer algunas cosas, como si su mente se negara a aceptar lo que estaba viendo. Pero lo que la derrumbó de verdad fue la última grabación. La reproduje. La voz de Mateo sonó clara y fría. Mi madre, con un par de sustos, hace lo que sea. ¿Tiene algo de oro guardado? Si las cosas se ponen feas, se lo quitamos. Solo con esa frase, Pilar pareció perder toda su fuerza. Se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, el rostro desencajado y los labios temblando sin poder emitir sonido. Unos segundos después, logró susurrar, casi sin aliento. ¿De verdad dijo eso? No respondí. La prueba estaba en sus oídos. Sus hombros empezaron a temblar y de repente se golpeó el pecho con el puño. Un sollozo ahogado rompió el silencio del pasillo del hospital. Lo parí, lo crié durante años y se atreve a pensar así de mí. Repetía la frase una y otra vez, como si hubiera perdido la razón. La forma en que se encorvó, agarrándose al banco con una mano y golpeándose el pecho con la otra, me hizo verla por primera vez no como la mujer autoritaria que siempre me había menospreciado, sino como una madre que acababa de descubrir que el hijo, al que tanto había defendido, la veía como una caja fuerte andante, a la que saquear cuando fuera necesario. La miré, sin sentir compasión, pero tampoco una satisfacción plena. Solo vi con más claridad que nunca que cuando la codicia crece hasta el punto de devorar a tu esposa, a tu madre, a tu familia, ya no eres una persona, eres un pozo sin fondo que arrastra todo lo que encuentra. Pilar levantó la vista, con los ojos enrojecidos y la voz rota. Isabel, ayúdame, salva la casa, sálvame a mí, testificaré, contaré todo lo que sé, todo lo que ha hecho. Al escucharla, solo sentí una calma fría. Meses atrás, con solo una palabra amable suya, yo habría cedido. Pero ahora, no. La miré fijamente y le dije, pronunciando cada palabra, no la ayudaré por afecto. Solo quiero que toda la verdad salga a la luz. ¿De qué lado quiere estar? Es su elección. Asintió repetidamente, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Por primera vez, desde que entré en esa familia, pronunció mi nombre con un tono completamente diferente, sin acidez, sin prepotencia. Isabel, me equivoqué.
Al oír esas palabras mi corazón no se conmovió como uno podría esperar. Hay disculpas que llegan demasiado tarde, tan tarde que ya no pueden reparar lo que se ha roto. Lo sabía. Pero también sabía otra cosa. El último bastión que protegía a Mateo acababa de derrumbarse, y una vez que ni su propia madre estaba dispuesta a defenderlo, su futuro solo tenía una dirección: la caída. A la mañana siguiente, después de asegurarme de que mi padre estaba tranquilo y de que Marcos había revisado todos los documentos por última vez, decidimos no esperar más. Lo que tenía que salir a la luz ya estaba claro. Las pruebas estaban reunidas. Para poner fin a todo, había que sacarlo todo de una vez para que Mateo no tuviera escapatoria. Marcos organizó una reunión formal en una sucursal del banco que gestionaba la hipoteca. Por parte del banco asistió el director de crédito. La policía local también estaba informada, ya que el caso presentaba indicios de falsificación de documentos, difamación y amenazas. Yo solicité que estuvieran presentes 2 personas más, mi suegra, Pilar, y por supuesto Carla. Mateo llegó casi 10 minutos tarde. Entró con el rostro agotado, pero aún intentando mantener su habitual arrogancia. La camisa mal abotonada, los ojos hundidos, pero el gesto de señalar a otros para culparlos seguía intacto. En cuanto vio a Carla sentada en una esquina, la señaló y gritó delante de todos: «¡Fue ella! ¡Ella lo hizo todo! ¡A mí me tendió una trampa!». Yo permanecí en silencio. Marcos tampoco intervino. A veces, la mejor estrategia es dejar que alguien acorralado hable. Se desenmascarará a sí mismo más rápido que nadie. Y así fue. Carla se levantó de un salto, con el rostro rojo de ira y humillación, y le gritó con la voz quebrada: «¡Cállate! Fuiste tú quien me dijo que usara un número de teléfono falso. Fuiste tú quien me dijo que manipulara las fotos de Isabel. ¿Y ahora me echas la culpa a mí?». El ambiente en la sala se caldeó al instante. El representante del banco se enderezó. El joven policía a su lado ya tenía su libreta abierta. Mateo, por su parte, se quedó paralizado un segundo y luego se giró hacia su madre, con el reflejo de un niño malcriado que siempre ha tenido a alguien que le solucione los problemas. Pero esta vez Pilar ya no era su escudo. Sacó de su bolso un fajo de papeles arrugados y se los tiró a la cara. Los pagarés, las notas con la dirección, las fotos de la casa, todo voló sobre la mesa. Su voz temblaba de rabia y vergüenza. «¡Cierra la boca! Te has jugado la casa y te atreves a decir que tu madre no sabía nada». Mateo se quedó petrificado. Vi claramente ese momento. Quizás fue entonces cuando se dio cuenta de que todas sus salidas estaban cerradas. Su madre ya no lo protegía. Su amante estaba sentada enfrente, con los ojos llorosos y lista para atacarlo. Y yo ya no era la esposa sumisa, que se quedaba llorando con una maleta en la puerta. Marcos, sin dejar que la reunión se convirtiera en un caos, abrió su maletín y con calma fue presentando las pruebas una por una. Primero, la grabación del banco donde Mateo admitía: «Aunque no firmes, puedo conseguir el dinero igualmente». «Tu firma ya la tengo». Luego, las capturas de pantalla de las transferencias sospechosas. A continuación, los correos anónimos y las fotos manipuladas enviadas a mi empresa. Y finalmente, las grabaciones del teléfono de Carla, donde Mateo le daba instrucciones paso a paso. Cada prueba se colocaba sobre la mesa, clara, fría, como un martillazo sobre su última máscara. El representante del banco confirmó que la solicitud de préstamo estaba completamente paralizada por graves indicios de fraude. El policía anotaba cada detalle: falsificación de firma, difusión de calumnias, amenazas, apropiación indebida de bienes gananciales. Fue entonces cuando vi por primera vez a Mateo realmente asustado. Ya no intentaba discutir. El sudor le perlaba la frente, y sus manos, sobre las rodillas, se abrían y cerraban sin parar. Su voz pasó de ser arrogante a un balbuceo entrecortado. Fue algo impulsivo, las deudas me presionaban. No le dejé esconderse detrás de la palabra impulsivo. Lo interrumpí, mirándolo fijamente. ¿Las deudas te presionaban y por eso me fuiste infiel? ¿Por eso falsificaste mi firma? ¿Por eso enviaste una maleta para echar a tu mujer mientras cuidaba de su padre en el hospital? ¿O es que simplemente siempre ha sido así? La sala se quedó en un silencio sepulcral. Mateo agachó la cabeza. Sus labios se movían, pero ya no le salían las palabras. Sabía que no era porque no tuviera nada que decir, sino porque a esas alturas hasta él entendía que cualquier excusa era inútil. Y justo en ese momento se oyó un alboroto en la entrada de la oficina. Gritos, pasos apresurados, el ruido de sillas arrastrándose. Menos de un minuto después, un grupo de hombres de aspecto intimidante apareció en la puerta.
Probablemente habían seguido a Mateo. El que iba delante, corpulento y con una gruesa cadena de oro, en cuanto vio a Mateo, le espetó con una voz que helaba la sangre. Escondiéndote, ¿eh? ¿Pensabas dejar que tu exmujer y tu madre pagaran tus deudas? La escena se volvió caótica. El policía se levantó de un salto y junto con la seguridad del banco bloqueó la entrada. Los hombres de fuera seguían gritando el nombre de Mateo, exigiendo su dinero, la casa, el coche, todo lo que les había prometido. Pero esa escena fue suficiente, ¿no? No hacían falta más papeles. La imagen de Mateo en ese momento lo decía todo. Ya no era el hombre que intentaba mantener una fachada de decencia, inventando historias para someter a su esposa. Era solo un hombre patético, desenmascarado, acosado por las deudas, abandonado por su madre, traicionado por su amante, y con la ley cerrándole el paso. Carla se hundió en su silla, tapándose la cara con las manos. Pilar rompió a llorar, alternando insultos a su hijo con golpes en su propio pecho. Y Mateo, por primera vez desde que todo esto comenzó, no se atrevió a mirarme. Se giró hacia mí, con los ojos enrojecidos y la voz rota, como alguien a punto de ahogarse. Isabel, ayúdame. Con una sola palabra tuya, todavía podemos arreglarlo. Lo miré en silencio, y en ese instante, extrañamente, ya no sentía dolor, ni rabia, ni la humillación del día que abrí la maleta en el hospital. Solo veía ante mí el castigo justo cayendo sobre la persona correcta. Y por primera vez entendí lo que significaba cavar tu propia tumba y caer en ella, tan profundo que ya nadie puede sacarte. La gente en la sala empezó a levantarse. El representante del banco recogió los documentos, el policía cerró su libreta. Marcos intercambió unas últimas palabras y se apartó. El caos inicial dio paso a un silencio frío y vacío, donde toda la verdad había quedado al descubierto. Justo cuando me daba la vuelta para irme, Mateo se abalanzó hacia mí. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Cayó de rodillas a mis pies. El sonido seco de sus rodillas contra el suelo resonó en la sala. Con manos temblorosas, se aferró al bajo de mi pantalón, apretando con fuerza, como si temiera que si lo soltaba, todo se le escaparía para siempre. Su rostro, antes frío y arrogante, ahora estaba desfigurado por las lágrimas. Isabel, me equivoqué. De verdad que me equivoqué. Ayúdame, por favor, solo esta vez. Te lo ruego, no me dejes sin nada. Su voz era un susurro ronco y quebrado, sin rastro del hombre que días atrás me había tirado la ropa en una maleta con una nota que decía: «Lárgate y no vuelvas». Toda la sala se quedó inmóvil. Algunos apartaron la mirada, otros se quedaron paralizados, sin atreverse a mirar. Quizás todos se dieron cuenta del abismo entre lo que acababan de presenciar y la escena que tenían delante. Un hombre que, hasta hacía un momento, intentaba discutir y culpar a otros, ahora estaba arrodillado a los pies de su exmujer, suplicando como un náufrago. Me agaché para mirarlo. La distancia entre nosotros era de apenas unos pasos, pero se sentía como si estuviéramos en mundos diferentes. En mi mente, las imágenes pasaban nítidas, como si hubieran ocurrido ayer. La maleta en el hospital, la nota fría, mi padre respirando débilmente en su cama, la puerta de mi casa abriéndose para revelar a Carla con mi pijama, y su voz, clara y cruel: «¿Solo eres una máquina de hacer dinero?». No me aparté de inmediato. Lo miré un segundo más y luego lentamente fui soltando sus dedos de mi ropa. Cuando me enviaste la maleta para echarme, ¿alguna vez pensaste que llegaría el día en que te arrodillarías así? Mi voz no era alta ni afilada, pero cada palabra cayó sobre él, pesada como una piedra. Mateo rompió a llorar, sin importarle ya ninguna apariencia. Se encorvó, con los hombros sacudidos por los sollozos, repitiendo como un disco rayado: «Me equivoqué, de verdad que me equivoqué. Isabel, ya no me queda nada, ayúdame». Negué con la cabeza, no por rabia ni por satisfacción, sino porque entendía algo muy claramente. No dije lentamente: «No te equivocaste por un error. Te equivocaste porque pensaste que yo siempre sería la que aguantaría tus humillaciones». Apenas terminé la frase, oí a mis espaldas el llanto de Pilar. «Isabel, hija, piénsalo bien. Al fin y al cabo, fuisteis marido y mujer. Ayúdalo, solo esta vez». No me giré. Hay cosas que, una vez rotas, no se pueden arreglar con lágrimas ni con la palabra afecto. Marcos dio un paso adelante y se interpuso entre Mateo y yo, con calma, pero con firmeza. «Señor Mateo, le ruego que mantenga la distancia. Todo se resolverá por la vía legal». Me ajusté la chaqueta, respiré hondo y caminé hacia la puerta. Solo cuando mi mano tocó el pomo, me detuve un segundo. No por nostalgia, sino porque quería decir una última cosa, para que no quedara ninguna duda. Me giré a medias. «No te arrodillas porque me quieras», dije.
mirándolo fijamente por última vez. Te arrodillas porque tienes miedo de perderlo todo, y alguien como tú es justo que lo pierda todo. Dicho esto, abrí la puerta y salí. La luz de fuera me deslumbró ligeramente. Caminé con la espalda recta, sin bajar la cabeza, sin dudar. Por primera vez en muchos años caminaba sin miedo, sin humillación y sin el peso de un matrimonio podrido por dentro. Los días siguientes todo sucedió más rápido de lo que esperaba. Completé los trámites legales necesarios. Lo que era mío, lo conservé. Lo que ya no tenía valor, lo dejé ir. La casa, que una vez fue mi hogar, ahora era solo una dirección que tachar de mi vida. Recogí mis últimas cosas y cerré esa puerta sin mirar atrás. Mi padre se fue recuperando poco a poco. Una tarde, mientras le pelaba una fruta junto a su cama, me cogió suavemente la mano y me dijo, con la voz débil pero cálida, «Mi niña, por fin, has despertado». Casi rompí a llorar. No de dolor, sino porque, por primera vez, sentí que de verdad me había liberado. Mi historia no termina con una reconciliación, ni con un abrazo de vuelta, ni con una promesa de empezar de nuevo. Termina con la lucidez. Perdí un matrimonio, pero recuperé mi honor, la verdad y a mí misma. Y él, el que una vez se rió de mi dolor, al final solo le quedó una única postura, la de estar de rodillas. Pero esta vez ya no había nadie que lo ayudara a levantarse.